hermanos. Un día más, un atardecer más, el cual nos da ese hermoso Dios en la faz de la tierra, el cual vemos su misericordia ascender sobre los campos, sobre las aves, sobre los animales de los campos, los peces del agua, sobre la vegetación, sobre la flora, la fauna y nosotros como hijos del que somos. Por eso en este hermoso día nos reunimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo estas cosas para que ustedes entiendan en nombre de quién yo me reúno, porque yo solo me reúno es en nombre de uno solo, en nombre de Jesús de Nazaret, digno de alabanza, digno de gloria, porque Él es el digno de alabanza y gloria, porque Él es el Rey, y no solo Rey, es Rey de señores, Rey de reyes, Señor de señores, Santo de santos, justo de justos, bueno de buenos, perfecto de perfectos, e incorrupto de incorruptos, sacerdote, profeta y rey, Padre, Dios creador, todos los nombres que tú le quieras dar, eso es el Señor nuestro Dios. Es hermoso Jesús de Nazaret que en un ayer fue capaz de dejar su trono, su gloria, sus vestiduras celestiales en lo alto, donde los ángeles, arcángeles, serafines, querubines cantaban, danzaban para Él, donde nunca se golpea, donde no existe el orgullo, la ira, la soberbia, la prepotencia, la vanidad. Mas Él fue capaz de dejar todas estas cosas en su reino, para venir a este mundo pecaminoso, a sacrificarse como se sacrificó por culpa de nuestras culpas. Mas antes de su sacrificio, en estos días estaba en oración, fortaleciendo su espíritu para jamás caer en la tentación. Para cuando cargara esos pesados maderos a cuestas en su espalda, después de ser latigado como lo vamos a contar el Viernes Santo, si Dios quiere, Él tuviera esa fortaleza de no soltar esa cruz, porque Él vino a cargarla por culpa de nuestras culpas, dando así su hermosa vida por nuestra vida, para que nosotros también pudiéramos vencer la muerte el día de nuestra muerte y pasáramos a ser nuevamente herederos del cielo como antes lo éramos. Por eso hoy estamos reunidos en el nombre del más grande, de aquel que sí es Dios, de aquel que sí es digno de alabanza y gloria, de aquel que todos los ángeles, cuando se menciona su nombre en el cielo, se doblan de rodillas. Y cuando se menciona su nombre en la tierra, los hombres de fe como tú, si es que crees verdaderamente en Dios y yo, también se deben de doblar de rodillas nuestras rodillas. Porque su nombre es tan grande que si su nombre es mencionado en los mismos infiernos, en los abismos de oscuridad, hasta los engendros de las tinieblas y el mismo maldito Satanás y todos sus aliados, doblan de rodillas ante su nombre. Porque el nombre de Él es tan grande, que hasta si se mencionara el nombre de Él con fe, hasta la tierra temblaría, y los árboles se doblarían, como los doblan las tormentas, para darle gracias a ese que también los plantó, porque ese es el creador de todo, del cielo y de la hermosa tierra. Por aquí estamos reunidos en nombre de Él, recordando que hoy martes santo, como llamamos Semana Santa esta semana, aunque para mí todas las semanas son santas, y todos los días son santos, porque todas las semanas y todos los días son dignos de alabanza y gloria para Jesús. Mas esta es la Semana Santa que hemos calificado los hombres de la tierra, porque recordamos que en una semana como esta, en los antiguos tiempos, fue que Jesús hizo ese grande sacrificio, como Cordero de Dios derramando su preciosa sangre, para que el pecado del mundo fuera limpiado y todos pudiésemos contar con hermosa heredad del cielo. Para que los pecados del pecador que se arrepiente fuesen perdonados y así tuviéramos como hijos de Dios la hermosa heredad del reino de los cielos. Por eso en este maravilloso y bello atardecer estamos reunidos en nombre de Jesús. Y miren la humildad de ese que es grande. En el huerto de los olivos, en el Getsemaní en oración con los apóstoles fortaleciéndose, para enseguida ir a comer con ellos la última cena, y para enseguida al otro día cargar el pesado madero desde Jerusalén hasta el puerto de las Calaveras, donde se va a sacrificar por culpa de nuestras culpas, donde dar esa hermosa vida por nuestra vida, siendo Él el más grande. Le pidió a sus apóstoles: orad por mí, velad por mí. Jesús pidió oración a los pecadores, siendo Él el santo. Si el santo pidió que oraran por Él los pecadores, porque no crean que los apóstoles no eran pecadores. Sí, ellos lo fueron. Se arrepintieron y Dios no les tuvo en cuenta el pecado y los convirtió en justos, porque cuando un pecador se arrepiente, en el reino de los cielos hay fiesta. Y Dios ya no lo mira como pecador si se arrepintió de corazón, sino como un justo.
Por eso los apóstoles, siendo que fueron pecadores y se arrepintieron, más siendo que eran pecadores, mire que Jesús les pide, oren por mí, velen por mí. Ustedes, señores, no son santos. Yo tampoco lo soy. Fuimos llamados a la santidad, pero no hemos podido llegar a ella porque nuestra mente aún nos domina. Aún tenemos quizás mirada pecaminosa, oídos para el mundo, para gozarnos de las palabras soeces y de doble sentido que dicen los del mundo, y esas trovas groseras que hasta los hombres le están colocando música para que nuestro ser se deleite y se goce en la tierra y hagamos fiestas y hasta terminemos embriagados. Nosotros no somos santos y estamos viviendo así. Por eso hoy nos vamos a corregir. Más siendo que no somos santos, por eso hoy pedimos, oren por nosotros, porque nosotros también oraremos por ustedes. Porque si el pueblo se une en oración, como se unió Israel en los antiguos tiempos cuando eran esclavos en Egipto, les aseguro, y tengo fe que es verdad, y lo creo por fe, y porque Dios me enseñó a creer y sé la obra de Dios. Si el pueblo deja de pecar y se pone a orar, Dios toda esta pandemia la vence. Dios todas estas necesidades nos las suple. Dios acaba con todos estos problemas que hoy tenemos, porque eso es lo que hizo con Israel en los antiguos tiempos, cuando el pueblo clamaba y le pedía a Dios libertad. Mire que no la pedían al faraón, se la pedían a Dios. Más especialmente nosotros en este tiempo, todos se lo pedimos al hombre, en vez de pedírselo al Señor. Mire cuántas personas tocamos puertas, como mendigos para que nos den un trozo de pan en la tierra. Mendigos le pedimos a nuestros amigos que nos vivan haciendo favores. Como mendigos vivimos esperando que el otro nos dé. Haciendas que lo que tenemos en el cielo es un Padre bueno, el cual le pedimos pan y nunca nos da rocas y siempre está al pendiente de nosotros. Y es tan bueno que nosotros como pueblo del que somos y como hijos del que somos, si tuviéramos fe y lo estuviéramos en mansedumbre, en obediencia para con Él, hasta nos pararíamos en un desierto y Él nos lo convertiría en un hermoso oasis, como lo hizo para con Agar y para con Ismael, el hijo de Abraham, la esclava de Sara en los antiguos tiempos. Por eso hoy vamos a confiar en Dios, como los antepasados confiaron, como nos enseñaron a confiar, pero eso sí, vamos a obedecer a Dios, como ellos también lo obedecieron, porque eso es lo que a ustedes como pueblo de Dios que son, y a mí como pueblo de Dios que soy, nos está haciendo falta, obediencia. Porque vuelvo y les digo y les voy a repetir muchas veces, nosotros andamos preocupados por las cosas del mundo, más por los asuntos de Dios no nos hemos preocupado. Y si no me crees, ¿cuántas veces te postras de rodillas a los pies de Dios en tu alcoba y te preguntas, Señor, ¿cómo estoy ante ti? Si te llegas a preguntar esas palabras, ¿cómo estoy ante Dios? Y si te preguntaras cómo estoy ante Dios, hicieras una bonita reflexión, y una reflexión desde lo profundo del corazón, tendrías que tomar decisiones y caer en cuenta que estás equivocado. Y las decisiones que tendrías que tomar en cuenta es cambiar. Todas esas cosas malas, vanas, que no nos van a dar gozo, felicidad, ni paz, ni tranquilidad, ni edad del cielo de paz. Por eso entiendan que Jesús pidió oración. En el huerto de los olivos, en el Getsemaní, le dijo a sus apóstoles, orad, velad por mí, y oren y velen por vosotros para que no caigan en tentación, porque el enemigo acecha. ¿Cuánto oraste ayer? ¿Cuánto oraste antier? ¿Cuánto has orado durante tu hermosa existencia? Porque los hombres de la tierra, la verdad, señores, somos hombres de muy poca oración. Y muchos hasta decidimos encerrarnos en clausura, encerrarnos, alejarnos de lo del mundo, porque creen que nos van a contaminar. El mundo no contamina. Las personas no contaminan. Los que nos contaminamos somos nosotros mismos, cuando seguimos el mal ejemplo de los malvados, cuando seguimos el mal ejemplo de los corruptos, cuando seguimos el mal ejemplo de los hombres que no están haciendo la voluntad de Dios. Y tristemente, ese es el ejemplo que todos hemos seguido. Porque yo te aseguro que tú tienes hoy de qué arrepentirte. Tú tienes hoy de qué pedirle perdón al Señor. Yo también lo tengo, señores. Porque no crean que Dios me tomó de la mano, me sentó a su lado y me instruyó en su justicia porque es un hombre justo, santo, bueno. No, soy un pecador como ustedes. He incumplido los mandamientos de la ley del Señor. Y con mi mal vivir, pensar y actuar, tengo que reconocer a cada día que a mi Padre del cielo le he ofendido grandemente. Pero como ya me di cuenta lo bueno que Él es, el camino que me queda es arrepentirme y dejar mi pasado en el ayer y empezar hoy una nueva vida,
como si este día fuera mi último día en la faz de la tierra, entregándome a Dios de alma y corazón. Porque yo les aseguro que Dios, el del cielo y de la tierra, es tan bueno con su pueblo, que cuando un pecador se arrepiente su corazón, Dios no le tiene en cuenta su pasado. Dios no le tiene en cuenta el ayer. Dios no le tiene en cuenta las cosas vanas o malas que haya hecho, porque el Señor nuestro Dios es tan bueno y misericordioso que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Porque Él está dispuesto a perdonar todos los pecados del hombre. No hay sino un pecado que Dios no está dispuesto a perdonar, y se llama la blasfemia. Y todos nosotros hemos sido blasfemos. Todos nosotros hemos blasfemado contra la luz del Espíritu Santo. Todos nosotros hemos llamado bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y todos, si verdaderamente somos honestos consigo mismos, tenemos que reconocer que muchas veces hemos hecho lo malo, creyendo que es bueno llamándolo bueno. Por eso hoy, hagámosle un par a nuestra existencia en este maravilloso y bello atardecer. Y coloquémonos en manos del Altísimo y Todopoderoso. Y que este sacrificio que Él tuvo, que este sacrificio que Él hizo, que todo este sufrimiento que padeció por usted y por mí y por todos los de la tierra, no siga siendo en vano. Porque yo me pongo a mirar a todos los hombres de este mundo. Me miro a sí mismo. Miro otros países, otras naciones lejanas de mi ciudad, del lugar donde vivo. Y me pongo a escuchar y me pongo a pensar en lo que ellos hacen con lo que escucho que hacen. Y yo digo, qué tristeza para Jesús. Qué tristeza para ese que es Dios, el cual se sacrificó tan grandemente y en la tierra aún no tiene un justo. Porque aquí muchos nos hacemos llamar justos, o nos creemos justos porque le damos de comer a un hambriento, porque le damos de beber a un sediento, porque abrigamos a un desprotegido. Porque con eso nos llamó el Señor, nos dijo, dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento, abriga al desprotegido, y muchos lo hacemos, creyendo que con esto vamos a opacar nuestro pecado. Creyendo que con esto vamos a engañar al Altísimo y Todopoderoso, que porque somos caritativos, que porque somos bondadosos con el que necesita de nuestra bondad. Mas hoy les digo, si esas obras no vienen acompañadas con fe, con obediencia, no sirven para nada. Porque el hermoso Maestro, antes de estar en estos días, en esa clausura, en ese huerto de los olivos, en ese monte que se manía en oración, nos enseñó que una fe sin obras es una fe muerta. Y que obras sin fe son fe muertas. Por eso nosotros tenemos que empezar a hacer obras con fe y fe con obras. Porque ustedes tienen fe y no las acompañan con obras, eso no sirve de nada. Y si hacen obras y no la acompañan con la fe, eso no sirve de nada. Francisco, ¿qué son obras? Obras es auxiliar a las personas necesitadas, eso son obras. Obras es amar al que te odia, eso es una grande obra. Obra es pagarle con bien a quien mal te hizo. Obra es darle tu capa o tu túnica a aquel que te robó. Esos son obras, porque Jesús dijo, a quien quite tu capa, entrega tu túnica. Esos son obras. Obras es yo pasar por un camino y era un hombre asaltado al borde del camino y yo como buen samaritano ayudarlo. Y si no tengo sino 2 monedas de oro en mis bolsillos como las tuvo aquel samaritano, sacarlas de mi bolsillo, buscar auxilio para ese hombre, con esas 2 monedas de oro pagar. Y al que me va a ayudar con ese hombre que estaba enfermo, caído, aporreado, golpeado, al borde de la muerte, si no me alcanza el dinero para que cubran los gastos, decirle que no dejen de hacerlo, que más luego vuelva a pagar todo lo que se quede viendo contra que ese hombre se ha sanado. Eso es obras. Obras es darle la mano al caído para que se levante, no es darle otro golpe para que caiga. Obra es estar con mis hermanos en las malas. Esos son obras. Cuando les está yendo mal, cuando están pasando por hambre, cuando los demás lo están despreciando, golpeando, insultando, estar yo ahí presente. Esos son obras. Que eso es lo que no estamos haciendo los de la tierra. Porque qué hombres, así, hacemos malas obras en la tierra y enseguida nos creemos el buen samaritano. Hoy estamos recordando de Jesús. En este momento estaba Jesús en el Getsemaní, en el huerto de los olivos orando, preparándose para el Jueves Santo, cenar con sus apóstoles la última cena, preparándose para lavarle los pies a sus apóstoles y purificarlos, convirtiéndolos en odres nuevos, en criaturas nuevas, llenos de la gracia del Espíritu Nuevo, que estaba haciendo Jesús en este día, fortaleciéndose para lo que iba a acontecer, para lo que iba a venir en el transcurso de
jueves, del viernes, del sábado, del domingo, cuando Él resucitaría entre los muertos venciendo la muerte. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Jesús sabía el día. Jesús sabía la hora. Y por eso estaba preparando en oración. Ustedes y yo no sabemos el día. Ustedes y yo no sabemos la hora. Pero Jesús nos enseñó maravillas y nos dijo, estén atentos y apercibidos. Y estén preparados. Porque yo vendré como ladrón en la oscuridad y el Hijo del Hombre nunca sabrá el día ni la hora señalada. Ni los ángeles del cielo lo sabrán. Solo el Padre. Lo que sí es que Él vendrá como ladrón en la oscuridad. Todas estas palabras a mí me llenan de temor. Todas estas palabras a mí me asustan, me afligen a veces, me preocupan tanto que hasta termino, cuando estoy encerrado en mi alcoba en oración, en llanto. Viendo cómo los hombres no estamos preparados. Viendo cómo los hombres no estamos apercibidos. Viendo cómo los hombres estamos creyendo que esto es un paseo y que hoy podemos pecar y que mañana oramos, nos arrepentimos y que ya estamos listos ante Dios. No, señores. Esas cosas no fue las que Jesús enseñó. Jesús enseñó fidelidad para con el Padre del cielo. Jesús enseñó rectitud para con el Padre del cielo. Jesús enseñó entrega para con el Padre del cielo y obediencia para con el Padre del cielo. Mas nosotros no hemos sido como Jesús nos envió a ser. Por eso yo declaro que prácticamente todos los hombres de la tierra estamos siendo tibios ante el Señor. Porque hoy somos una cosa y mañana somos otra cosa. Hoy amanecimos en mansedumbre, en humildad, y mañana orgullosos, soberbios, prepotentes, llenos de ira, de mal. Porque nosotros nos renueva el Espíritu Santo y nosotros somos tan tontos y tan necios que vomitamos lo que el Espíritu Santo nos da. Como son esos hermosos dones del Espíritu Santo y esos hermosos frutos del Espíritu Santo. Por eso hoy, señores, en este hermoso atardecer maravilloso, que qué hermoso sol, nos ilumina en la tierra y más todos decimos que como somos de pobres. Y mire cómo somos de ricos, qué Padre tan bueno el que tenemos en el cielo. Porque es que rico no es aquel que tiene autos lujosos, túnicas costosas, fincas de descanso, aerolíneas propias y puede viajar de oriente a occidente en grandes fiestas y paseos. Eso no es riqueza, señores. Riqueza es tener a Dios a nuestro favor. Y no hay riqueza más grande que la que Dios nos da. Por eso esta riqueza que Dios nos está dando, no la cambiamos por las cosas del mundo, señores. Mira que a ti, a mí, cualquier ladrón nos puede coger en la calle. Quitarnos todo lo que llevamos en nuestros bolsillos. Quitarnos nuestras alhajas si es que cargamos alhajas. Quitarnos hasta nuestros atuendos y hasta nos pueden dejar desnudos en la calle. Cualquier ladrón nos puede quitar todas las riquezas materiales que tengamos. Por eso las riquezas del mundo son vanas. Son nada, no vale la pena estar afligidos porque no las tenemos o estar haciendo las cosas malas por obtenerlas, como es tantas mujeres quizás vendiendo sus cuerpos al mejor postor y los hombres vendiendo sus cuerpos al mejor postor, a nosotros volviéndonos sicarios, asesinos, violentos por obtener esas riquezas materiales. Yo, en nombre de Jesús, les digo, la verdadera riqueza es Cristo. La verdadera riqueza es la palabra de Dios con la cual Él nos edifica y nos permite como hijos de Dios fortalecernos en la fe y crecer en la fe y por estar entregados a Él como Él quiere que nos entreguemos de alma, vida y corazón sin hipocresía. No hay riqueza más grande que los dones, ojo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Una riqueza tan grande que dígame, ¿qué ladrón de la tierra me puede robar a mí la fe? ¿Qué ladrón de la tierra me puede robar a mí la paz si mi Padre me la dio? ¿Qué ladrón de la tierra me puede robar a mí la paciencia si mi Padre me la dio? ¿Quién me puede quitar el gozo y la felicidad, la tranquilidad que Dios me da? Nadie del mundo y nada del mundo me puede quitar esta riqueza. A no ser que yo sea tonto, débil y me la deje quitar. De nuevo, porque cambio las riquezas del cielo por las de la tierra. Pensando que las de la tierra son unas riquezas vanas. Mire cómo es la plata. La plata es como la barba, se va y vuelve, pasa por nuestras manos a cada día, hoy la tenemos y mañana no. Así mismo es la barba, así es la plata. Todos los días conseguimos y gastamos. Por eso no son riquezas, eso son riquezas vanas. Por hoy vamos a buscar la verdadera riqueza y es Cristo. Y para obtener esa riqueza no toca volverme un fanático religioso, no toca volverme un hombre místico,
No tengo que cambiar de religión como hacen muchos hombres que no conocen quizás una verdad de Dios. Para obtener esta riqueza solo tengo que cambiar mi mal vivir, mi mal pensar y actuar y aceptar Cristo es mi Padre. Cristo es mi Dios. Cristo es mi Salvador. Él es quien me dio el don de la vida. Él es quien me sirve. Él es quien debo de servir. Él es quien me allanó el camino. Él es quien debo de seguir. Eso es riqueza. Por eso hoy vamos a buscar de esa verdadera riqueza. Hoy vamos a buscar de ese hermoso manantial de agua viva y cristalina que se nos da vida en abundancia. No le olvide que Jacob hizo un pozo para el pueblo de Dios, el cual ese pozo jamás se secó. Y de ese pozo de Jacob siempre brotaban manantiales de agua fresca y cristalina para alimentar todos los rebaños del Señor. Y nosotros somos descendientes de Jacob. Sigamos bebiendo ese pozo que edificó Jacob en la tierra, porque Jesús es el pozo de Jacob. Jesús es el agua del pozo de Jacob, y si no me creen que es el agua del pozo de Jacob, miren que él se presentó ante ese pozo de Jacob un día al mediodía. Y cuando se presentó en ese pozo de Jacob al mediodía, vemos que una samaritana, que era muy extraño que salieran a esa hora, porque las samaritanas salían en la madrugada a coger el agua del pozo de Jacob, para llevarla a los samaritanos que vivían con ellas, para llevársela a los que ellas creían que eran sus esposos, porque estaban tan equivocadas que hasta creían que con el hombre que se acostaban, que ese era su esposo. Y mire, Jesús fue al pozo de Jacob y se sentó al borde del pozo de Jacob a mediodía, en pleno sol latiente, en pleno sol quemante. Jesús estaba allí sentado en ese pozo de Jacob cuando llegó una samaritana al mediodía. Algo muy extraño. Cosas que no podían acontecer y no sucedían porque ellas no estaban llamadas a ir al pozo de Jacob a esa hora. Porque a esa hora eran los pastores a sacar agua del pozo de Jacob para darle a los rebaños, para darle a las ovejas del pueblo de Dios. Más aquella samaritana a mediodía llegó con esas cantimploras para llenarla de agua, con esas tinajas para llenarlas de agua ante el pozo de Jacob. ¿Y con quién se encontró? Con ese hermoso Jesús, con ese que venía a perdonar nuestros pecados, con ese que venía a darnos agua de vida eterna, la cual saciaría la sed y el hambre del hombre para siempre. Con ese se encontró. Qué bendición tan grande la que recibió esa samaritana al venir al mediodía, saliéndose de lo que tenía que hacer humanamente y en enseñanzas de ella, violando esas leyes de ellos, vino al pozo al mediodía y solo porque se tenía que encontrar con el Mesías, con el Salvador. Y vemos que cuando esa mujer llega y se encuentra con Jesús, Jesús la mira y lo único que le dice Jesús es: mujer, saca agua del pozo para mí. Y la mujer lo mira y le dice: ¿y tú por qué me hablas? ¿No ves que yo soy una samaritana? Los judíos no le hablan a los samaritanos. Jesús se queda mirándole y le dice: mujer, solo te estoy pidiendo, saca agua del pozo para mí. Y la mujer le dice: no, yo no sacaré agua del pozo para ti. Tú no eres de mi misma raza, tú no eres de mi mismo credo. Tú eres un judío, yo soy una samaritana. Mas Jesús le dice: mujer, esa agua que te estoy pidiendo, ese pozo, solo saciará mi sed por un rato. Mas el agua que yo te voy a dar, te saciará tu sed para siempre. Mas la mujer le dice: no, no sacaré agua de ese pozo para ti. Solo sacaré agua del pozo para mi esposo, porque yo solo saco agua del pozo para mi esposo. Y Jesús la voltea a mirar y le dice: mujer, ese hombre que llamas esposo con el cual te acuestas, hoy te digo, ese no es tu esposo. Y los 5, ojo, los 5 con que te acostabas antes, tampoco lo fueron. ¿Cómo les parece esa mujer sin contarle la vida de ella personalmente? Lo que ella hacía en la tierra, lo que ella venía viviendo en este mundo, sin ella hablar con Jesús, sin compartir con él, Jesús sin haberla visto nunca y sin ella haber visto nunca a Jesús, más Jesús sabía toda su vida. Cuando esa mujer escuchó esas palabras, le dijo: o sea que tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador del mundo porque tú no conoces mi vida y cómo sabes esas cosas tan privadas de mí. Inmediatamente sacó agua del pozo y se la dio a Jesús. Y ni siquiera llenó las cantimploras. No llenó las tinajas que había traído para llevar agua al que ella llamaba esposo.
Simplemente abandonó las vasijas y salió corriendo a su hogar a decirle que se ha encontrado con el Salvador del mundo, con el Mesías. Y los samaritanos vinieron a Jesús a escuchar el mensaje de salvación. Y aquella mujer creyó, se arrepintió, y les aseguro que esa es heredera del reino de los cielos, habiendo sido una mujer pecaminosa, habiendo sido una mujer que incumplía con los mandamientos de la ley que Dios le había entregado a Moisés, demostrando Dios su misericordia, haciéndonos saber a qué vino al mundo. Él vino al mundo a buscar las ovejas perdidas. Y esos samaritanos eran ovejas perdidas. No creían en la palabra de Dios como habían de creer. No creían en la ley que Dios le había entregado a Moisés. Y por eso vivían tan en contra de la voluntad de Dios. Mas ellos, habiendo vivido en contra de la voluntad de Dios, miren la obra que Dios hace. Porque aunque ellos incumplían la ley, de todas maneras habían buenos samaritanos. Hacían el bien. Y por eso Dios a todos nos mira con ojos misericordiosos, sin importarse para Él el color de nuestra piel ni la raza. Sin importar si somos pequeños o ancianos, hombres o mujeres, ricos o pobres, porque Dios nos vino a llamar a la salvación y a querer que demos el cielo es para todos. Dios no vino a buscar a los de cuello blanco y puño blanco. Dios vino a buscar a cualquier harapiento, a cualquier mendigo, a cualquier analfabeta, a cualquier hombre que no es letrado, como también vino a buscar a los letrados. Tristemente Dios vino a darnos salvación a todos, y a los ricos los despidió con la mano vacía, hacia los pobres nos la llenó de su misericordia. Por eso hoy te invito a que seas ese pobre, manso y humilde corazón, para que Dios te dé esa grande misericordia. Porque como Dios, ningún otro igual, y Dios quiere que hasta lo imitemos, que seamos como Él, que pensemos como Él y que vivamos como Él. Por eso hoy, en manos de ese Dios nos estamos colocando, y vamos a pedirle que de nosotros en este día, en este hermoso atardecer, tenga misericordia como tuvo esa samaritana. Y que así como sació la sed de esa samaritana para siempre, que así sacie también hoy nuestro Señor. Porque la verdad, aunque soy injusto, tengo sed de Dios. Aunque soy un pecador, tengo sed de Dios. Porque mi sed y mi hambre no es de las cosas del mundo ya. Yo tuve mucha hambre y mucha sed de las cosas del mundo. Pero la verdad, las cosas del mundo no me dan lo que Dios me da. Por eso ya mi hambre y mi sed no es de las del mundo. Mi hambre y mi sed es de los asuntos de Dios. Por eso a Dios le pediré que sacie mi hambre y mi sed. Porque si tu hambre y tu sed es hambre y sed de justicia, Dios te saciará tu hambre y tu sed aumentadamente. Por eso hoy vamos a hacer lo que Jesús nos dijo. Preocúpense por mis asuntos, que yo me preocuparé por los de ustedes. Haz reflexión donde quiera que estés. Si estás acostado, sentado, arrodillado, reflexiona. ¿Estás preocupado por los asuntos de Dios? ¿O estás preocupado por tus asuntos? Si estás preocupado por tus asuntos, qué pesar hoy te digo, pues tú estás triste. Tú estás angustiado y preocupado. Mas yo te digo, vamos hombre, ¿por qué te preocupas? No tienes de qué preocuparte. Jesús vino a saciar el hambre y la sed de los hombres que tuviéramos hambre y sed. Pero si nuestra hambre y sed, si es de justicia. A la samaritana, aunque no tenía esa hambre ni esa sed, el Señor le hizo sentir esa hambre y esa sed, y le sació su hambre y su sed, dándole esos hermosos manantiales que brotaban del pecho de él, lo cual es todas las palabras que salieron de los labios de ese hermoso Jesús, para que esa samaritana entendiese, comprendiese que Él es el Mesías, lo reconociese como el Salvador del mundo, y le siguiese a Él como nosotros también le hemos de seguir. Por eso vamos a ser como esa buena samaritana que creyó en Jesús, que confió en Jesús y aunque al principio se negó, pues luego se entregó. Nosotros nos hemos negado mucho al Señor como esa samaritana se negó, pero hoy es tiempo que nos entreguemos, porque Dios tiene sus brazos abiertos, sus brazos extendidos y sus manos abiertas para abrazarnos, para acogernos, para recostarnos en su hermoso pecho, para que hagamos de esos manantiales y haga fresca y cristalina como bebió aquella buena samaritana. Porque ese es el deseo del Señor, que todos bebamos de Él, que todos comamos de Él, porque Él es el pan caído del cielo. Y quien come de su cuerpo y de su sangre, obtendrá vida eterna. Pero para comer de ese cuerpo, señores y señoras, jóvenes y jovencitas, adultos y adultas, niños y niñas, para comer de ese cuerpo y esa sangre de Cristo, sí tenemos que estar verdaderamente en gracia de Dios.
¿Y cómo estamos en gracia a Dios? Limpios y puros de corazón. Porque eso es lo que Dios quiere, que estemos limpios y puros de corazón. Y no hay sino una manera. Y es que hagamos lo que Jesús nos hizo. Cuando lo que Jesús nos dijo que hiciéramos y lo que Jesús hizo, como Él quiere que lo hagamos, lo cual es que nos apartemos del pecado y que reconozcamos que el reino de Dios se lleva a nosotros. Por eso hoy aprendamos maravillas del Señor día a día. Es que yo no estoy reunido con ustedes todos los días. Es que no necesito reunirme con ustedes ni siquiera un día para que ustedes sean salvos. Es que yo no soy la salvación. Ustedes tienen que reunirse con Jesús. Ustedes tienen que seguir a Jesús. Ustedes tienen que creer en Jesús. Ustedes tienen que confiar en Jesús. Francisco, ¿y cómo nos reunimos si Él no está de cuerpo presente? Sí. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. Y si tú quieres un encuentro personal conmigo, nos dijo Jesús, ve a tu cuarto. Cierra tu puerta, échale llave. Dóblate rodillas. Y ni siquiera me digas qué quieres decirme o qué necesitas, porque yo a ti todo lo sé. Simplemente, dóblate rodilla y guarda silencio. Yo estoy contigo. Por eso el que quiera un encuentro personal con Dios, facilito, en su alcoba, pero así con un corazón contrito y humillado para con Dios. Volviéndonos, esos buenos samaritanos. Mire lo triste que suceden las cosas en la tierra. Yo sé que yo soy a veces un hombre que hablo cosas que los hombres no están preparados para que se les hable, porque muchos hombres no lo han entendido de la manera que Dios me lo ha manifestado a mí, o de la manera que Dios quería que lo entendiésemos. Pero hay cosas que se forman polémica por hablarlas, pero ustedes las analizan bajo el poder y la gracia y la grandeza de la luz del Espíritu Santo, se dan cuenta que verdaderamente en este mundo hemos estado muy equivocados y que no hemos llamado las cosas por su nombre, que hemos llamado bueno a lo que es malo, como repito, y malo a lo que es bueno, equivocando un camino de salvación. Miren, por ejemplo, nosotros aquí, muchos van a ofender por lo que va a decir, pero espero que no se ofendan, señores, sino que reflexionen, porque yo no quiero guerras, yo quiero es paz, y la paz viene del Señor. Yo quiero es libertad, y los quiero a ustedes hombres libres, y yo quiero ser un hombre libre. Y los hombres libres no tenemos ataduras de grilletes ni en las manos ni en los pies. No tenemos cerrojos que nos impidan caminar. Los hombres libres vamos de oriente a occidente, norte a sur, pero siempre teniendo un rumbo donde ir. No andamos sin rumbo fijo, siempre tenemos un rumbo donde ir. Y el rumbo que los hombres libres debemos de tener es el reino de los cielos. Ese hermoso camino de salvación, ese hermoso Jesús que nos allanó para que tengamos vida. Como suena esto bonito, vida eterna. Qué hermoso es tener vida eterna. Qué hermoso es no morir para siempre. Qué hermoso es morir para vivir. Por eso hay que morir en Cristo. Y morir en Cristo no es esperar a que caigamos a la tumba, donde ya no pecamos. Morir en Cristo es morir desde hoy. Morir a lo malo. Morir al pecado. Morir a los placeres. Morir a las riquezas. Morir a las cosas del mundo para vivir solo para Dios. Por eso desde hoy, a morir por siempre para el mundo y ir para Dios. Y a tener un verdadero cambio de vida. Llevando la vida del que sí es justo, bueno, perfecto a nuestra vida. Y ese se llama Jesús. Único hombre digno de alabanza. Único hombre digno de gloria. Un hombre digno de imitar, el cual ustedes y yo somos tan pecadores que Juan Bautista dijo que los hombres de la tierra no éramos dignos siquiera de desatar las correas de sus sandalias ni de cargarlas para si él fuera a descansar. Porque los hombres de la tierra somos tan pecadores que no somos dignos siquiera de corrobar nuestra espalda para postrarnos a sus pies. ¿Cómo le parece cómo somos de pecadores? Que Juan Bautista, siendo el que no comió ni bebió, y nos habló esas cosas. Mas yo hoy les recuerdo, ustedes son muy pecadores. Yo también he sido muy pecador, pero afortunado usted y afortunado yo, que tenemos ese Padre tan bueno en el reino de los cielos, el cual está dispuesto a perdonarnos. Y saben una maravilla, está esperando nuestro regreso. Ya tiene esa hermosa morada terminada. Ya terminó esa grande morada. Y lo único que está esperando es que tú, que yo y los tuyos y los míos y todos los hombres y mujeres de la tierra volvamos a él. Porque Él quiere pasearse de nuestra mano, como se paseó en los antiguos tiempos,
de la mano de Adán y Eva en el principio. Eso quiere el Señor de nuevo. Por eso nos está dando oportunidad de reconciliarnos con Él y no hay sino una manera de ser buenos samaritanos. ¿Y cómo hacer el buen samaritano? Había un hombre. Ojo, lo que voy a decir es palabra de Dios. Ustedes verán si se levantan contra ella. Porque si ustedes se levantan contra la palabra de Dios, pues la verdad yo nunca entraré en ira contra ustedes porque no están levantando contra mí. No los voy a reconocer como mis hermanos. Y mi Padre tampoco los va a reconocer. Porque Él vendrá con justicia sobre los necios que se han levantado contra Él y contra su palabra. Y si Dios lo dijo, usted no le toca sino un camino. No tiene sino una cosa que hacer, hijo de Dios. Y es inclinar su cabeza hacia el suelo y decirle: de acuerdo, Padre. Porque el que te equivocas eres tú. El Señor nuestro Dios nunca se ha equivocado, porque Él es perfecto y perfecta su creación, porque Él fue el que la creó como perfecto que es. Por eso aprendamos estas cosas y no tomen a mal cuando yo predico, porque ustedes son muy dados a ir sacando conjeturas propias para enseguida levantarse, quizás contra el que no se han de levantar. Pero contra los que sí deberían de estar levantados, ustedes no se han levantado. Pero aprendan de Dios la verdad. Jesús un día estaba por allá en una predicación con muchas personas y se levantó y dijo: hoy les voy a contar una grande historia. Iba un hombre, un viajero, por un camino. Y le salieron unos hombres y lo asaltaron. 3 hombres lo asaltaron. Él iba solo por un camino. Salieron 3 hombres al camino y lo asaltaron. Le quitaron todo. Le hirieron. Lo tiraron al borde del camino casi de muerte. Y enseguida huyeron como hacen todos los ladrones cuando roban. Lo abandonaron para que él se desangrara y muriera. Mas dice Jesús: mas pasó un levita. El levita vio al hombre que habían asaltado tirado al borde del camino. Dice Jesús: ojo, no es mi palabra, es de Jesús. Si no me cree, busca la escritura. Allí la encuentras. A veces no la encuentras como yo la estoy diciendo, pero es el mismo contexto. Es que yo no leo la Biblia. Y yo no tengo la culpa que quizá los hombres pusieron puntos o cotas a la palabra del Señor. O se la quitaron. Yo no tengo la culpa de eso. Si los hombres guardaron la verdad y no nos la dieron como Dios no la dio, no tengo la culpa de eso. Además, hay cosas que no nos crecen en la fe. Hay cosas que no nos dan salvación. No peleamos por tonterías. No peleamos por nada. Edifiquémonos espiritualmente. Porque si tú, mi hermoso hermano, sabes tanto de Dios y conoces de Dios, no utilices lo que sabes para disentir con los demás. Utilízalo para edificar a los demás y para edificarte a ti mismo, para que crezcas espiritualmente, para que crezcas en la fe y para que llegues a ser una criatura nueva ante el Señor. Y así cuando mueras vences la muerte como Jesús la venció y eres el cielo como Él quiere que lo heredemos. Pero más aún, con lo que yo he venido a hablar en este tiempo, muchos polémicos, que yo los veo como polémicos, se levantan en polémica contra lo que yo predico. Señores, yo no vine a pelear con ustedes, no vine a disentir. Yo solo vine a edificar a los hijos de Dios en la fe y en la verdad de mi Padre. Piensen ustedes como quieran pensar, porque ustedes son libres. Y si ustedes no creen en lo que yo estoy anunciando, no se preocupen, que es que yo no vine a decirles que crean en mí. Yo vine a decirle a ustedes que crean en Jesús. Y si tú no crees en lo que yo estoy diciendo, y esta es la verdad, pues vas a tener problemas con el Padre del cielo. Por eso preparémonos y coloquémonos en manos de Dios y entendamos estas cosas. Entonces pasó un levita, se arrimó ante el hombre que estaba caído, solo lo rodeó, le miró sus heridas sangrar, vio cómo casi se ahogaba en la sangre, respirando en la sangre de los golpes y de los oprobios que han practicado con él y de las heridas que le han ocasionado. Y simplemente se siguió. Ojo, un levita. Ustedes saben quiénes son los levitas. Yo no lo sabía porque yo soy muy ignorante en los asuntos de Dios. Yo soy muy analfabeta, yo no soy letrado. Yo no he cogido las escrituras, pero Jesús me reveló, porque todo lo que yo hablo es por revelación. Porque Jesús me lo ha enseñado. Jesús me enseñó quién es un levita. Los hombres ya lo saben quizás, pero cuando yo empecé a predicar,
Yo no sabía que era un levita porque yo no soy instruido en la justicia de Dios por los hombres. Entonces yo no había tenido la oportunidad de escuchar esa palabra de levita, ni a preocuparme quién es un levita porque no conocía ni qué era la palabra. Cuando escuché la primera vez esa palabra levita, le pregunté al Señor qué era un levita y el Señor me enseñó. Son los sacerdotes del levita. Él era un sacerdote, un levita. Pasó, lo rodeó y se siguió. Si ese era un sacerdote de levita, un levita, esos levitas deberían de haber sido justos y buenos, porque a ellos se les dio una misión muy grande en la tierra, era que custodiaran el arca de la alianza, que la protegieran. Y para un hombre proteger el arca tenía que ser un hombre que tuviera un corazón puro, limpio. Mas mire cómo están de corruptos los levitas, que ya pasó, vio a ese hombre en el suelo, asaltado, que necesitaba una ayuda, que necesitaba una mano que lo levantara, que necesitaba alguien que le limpiara las heridas, que necesitaba alguien que lo llevara a que le dieran auxilio y quizás le sanaran sus heridas y le cosieran la piel para que esos músculos y esa piel volviera a ser fuerte y dejara de sangrar. Más mira, el levita solo lo rodeó y se siguió como mirando un perro, porque les aseguro que un hombre en la tierra, quizás hasta viendo un perro herido, hasta es capaz de levantarlo en sus brazos y llevarlo a buscarle auxilio, si ese hombre llevara a Dios en el corazón. Pero mire, los levitas, sacerdocio de Dios, y mire lo que hace. Lo rodea y se sigue, como si fuera un animal que estuviera muerto. No era un animal. Y así sea un animal que estuviera muerto, pues hombre, si podemos darle sepultura, démosela. Y pues si se murió, pues, es un animal. No tiene espíritu de vida, pero es que no era un animal. Era un ser humano, un hijo de Dios, tirado al borde del camino, desangrando. Y el levita, que es el justo, porque en el sacerdocio leví, si ustedes buscan el sacerdocio leví, eran sacerdocio justo. Pero mire con el tiempo cómo se han vuelto. Injustos, tan injustos, que rodean, se sigue y lo deja tirado al borde del camino sin importar que muera, sin importar que venga una fiera salvaje y lo acabe de asesinar para alimentarse de él, porque eso hasta podía pasar. Podían venir lobos, asesinarlo, siendo que todavía estaba vivo. Al levita no le importó. No pensó en el otro, sino en sí mismo y siguió su camino, porque según cuentas y según veo yo, el levita iba rumbo a la sinagoga. Y para él era más importante la sinagoga que darle la mano al que estaba caído. A veces nos equivocamos, señores. A veces hacemos cosas contrarias a las que Dios nos manda hacer y por lo terminamos todos tan equivocados. Si yo voy para la Eucaristía como católico que soy, voy a ir a reunirme con mis hermanos a escuchar el Evangelio, a predicarles el Evangelio, si es que tenemos grupos de oración. Y yo voy y veo a un hombre caído y nadie lo está auxiliando. Ojo, nadie lo está auxiliando, yo debo auxiliar. Pero si ya hay gente auxiliándolo y yo no conozco qué hacer por ese hombre, pues yo puedo seguirme, porque yo ya vi que alguien le está dando ese auxilio. Pero si ese está abandonado y solo, así yo no sepa auxiliarlo, mi obligación es ir a ayudarle. Si verdaderamente yo llevo a Dios en el corazón. Los levitas hacían creer al pueblo de Dios que sí llevaban a Dios en el corazón. Cargaban los papiros bajo el brazo y predicaban la Torá. Predicaban la palabra de Dios entregada a Moisés. Predicaban los mandamientos. Y miren, dejó al hombre en el camino. Sería justo o injusto. Por eso los predicadores no creen que somos buenos. Cometemos errores tan grandes que a veces vemos al hombre caído en el borde del camino herido. Y no nos importa, seguimos. Porque ese no es mi pariente. Porque ese no es de mi propio credo. Porque ese no tiene mi misma raza. Porque ese no es de los míos. Equivocados, señores. Todos somos hijos de Dios. Equivocados o en la verdad, hijos de Dios. Y a todos los tenemos que amar, porque el que va a juzgar es el Señor. Terminamos. El levita lo rodeó y se siguió. Mas luego pasa un sacerdote. Un famoso doctor de ley de aquellos tiempos. Sacerdote, doctor de ley. Sacerdocio de Moisés. Ojo, sacerdote de Moisés. Del sacerdocio de Moisés. Ese hombre debería haber sido justo. Porque Moisés fue el que fue llevado a la zarza ardiente. A Moisés fue el que se le entregó la ley del Señor. Y fue Dios el que le dijo a Moisés,
Dile a mi pueblo que los cumpla y cúmplelos tú también. Y si a Moisés se le ordenó cumplir los mandamientos, su sacerdocio también los tenía que cumplir. Y los del común, que no fuéramos sacerdotes de Moisés, también los teníamos que cumplir si hubiéramos nacido en aquella época. Bueno, mira, llegó el sacerdote, el doctor de ley, el supuesto descendiente de Moisés, del Espíritu de Dios por medio de Moisés. Y mira, ¿qué hizo? También lo rodeó y se siguió y lo dejó ahí, al borde del camino, para que acabara de morir sin importarle quién era, sin importarle que tenía una mujer quizás que iba a dejar viuda al morir, sin importarle si tenía unos hijos que iba a dar huérfanos, sin importarle que él iba a comprar los víveres para traer a casa, más el asaltante lo dejó sin nada, asaltado, herido, y mire, siendo un sacerdote no pensó en todas esas cosas que el hombre iba a hacer y en lo que él iba a dejar al morir, que iba a dejar una viuda y huérfanos, una mamá llorando por la muerte de su hijo, una muerte que no estaba anunciada ni esperada, y mire, lo rodeó y se siguió. Un sacerdote, un doctor de ley. No estoy tirándole a los sacerdotes, cuidado. No malinterpreten lo que yo predico, señores. Piensen en lo que le estoy diciendo. Mas llegó al poco rato y pasó un samaritano. Se titula Buen Samaritano. Pero no era que fuera un buen samaritano, no, pasó un samaritano. En un caballo, montado en una cabalgadura, montado en su apero, montado en su bestia. ¿Qué hizo ese buen samaritano? Porque así lo titularon. Así lo tituló el mismo Jesús, un buen samaritano. ¿Qué hizo ese buen samaritano? Apenas vio a ese hombre asaltado, se sorprendió. Apenas vio a ese hombre herido en el camino sin saber qué ha pasado, se sorprendió. Y lo primero que hizo fue que detuvo la bestia. Se bajó de su cabalgadura. Caminó hacia el hombre que estaba tirado al borde del camino. Lo cogió en brazos. Ojo, lo cogió en brazos. Lo volteó y vio sus heridas. Lo dejó donde estaba. Vino, sacó vinagre, aceite y vino de su cabalgadura. Los llevó junto con él y limpió las heridas del hombre que estaba asaltado. Enseguida se quitó la capa, ojo, como lo habían dejado desnudo, al borde del camino casi de muerte. Él se quitó su capa, o sea, quedó con la túnica, porque en los antiguos tiempos los hombres cargaban túnica y capa. Se quitó la capa, lo envolvió para no maltratarle sus heridas, lo cargó en brazos y ¿sabes qué hizo? Lo montó en su cabalgadura y caminó con él y lo llevó hasta un hospedaje. Ojo, lo llevó hasta un hospedaje. No era conocido de él. Y lo llevó hasta un hospedaje. Mire, él no podía quedarse con él, porque él tenía cosas que hacer, porque él iba con otros proyectos de vida, con otras ideas, con otro trabajo quizás, porque iba en son de negocios o quién sabe qué iba a hacer. No se podía quedar con ese hombre que estaba herido. Más que hizo, le buscó auxilio. Lo llevó a una posada. Tocó la puerta de esa posada y salió el casero de la posada. Y cuando salió el casero de la posada, ese hombre lo primero que hizo fue que le entregó a ese hombre herido y le dijo, mira, he encontrado a este hombre al borde del camino, casi de muerte. Está muy mal herido. Aquí lo traigo porque no tengo forma de llevarlo conmigo y la otra posada demasiado lejos. Por favor, auxílialo, ayúdalo, cuídalo, sánale sus heridas. Y se metió la mano al bolsillo y le dijo, no tengo sino 2 monedas de oro en mi bolsillo para entregarte. Tómalas, cuida de este hombre, sánale sus heridas, dale de comer, dale de beber y abrígalo hasta que esté fuerte y pueda volver al lugar de donde vino. Y no tengas preocupación si estas 2 monedas de oro no te alcanzan a cubrir los gastos de lo que tengas que hacer con él, porque yo voy de viaje, pero de regreso volveré a esta posada y te pagaré lo que aquí se quede debiendo. Era un hombre del común. Oiga, era un samaritano, no era un sacerdote, no era un doctor de ley, no era un levita, era un hombre del común, como eres tú y como soy yo. ¿Quién quedó mejor ante el Señor? ¿Quién hizo más buena obra? El que iba para la sinagoga a predicar el evangelio y dejó al hombre asaltado, tirado al borde del camino, o aquel hombre que
siendo que no iba para ninguna sinagoga quizás a predicar la palabra de los profetas o a escuchar la predicación, sino que iban a asuntos de negocio, no le importó tardarse un poco y auxiliar. ¿Quién hizo más buena obra? ¿Quién estaba mejor o quién quedó mejor ante Dios? ¿El sacerdote, doctor de ley, el levita o el buen samaritano? Por de hoy te invito a que tú te conviertas en ese buen samaritano. Y me invito yo a convertirme en el buen samaritano porque nosotros de buenos samaritanos, la verdad, no hemos tenido nada. Muchas veces hemos hecho muchas obras de caridad, pero es con lo de los demás. Porque nosotros somos muy dados a pedirle al pueblo que hagan obras y a veces hasta nos quedamos con lo que nos traen para hacer las obras, convirtiéndonos en hombres tan injustos como aquel levita y como aquel sacerdote, el cual el día del juicio Dios tendrá en cuenta que rodearon al hombre y lo dejaron tirado al borde del camino. No va a tener en cuenta lo que hacían en la sinagoga. Por eso, hijos de Dios, obras con fe, fe con obras, porque esto es lo que nos va a dar heredad del cielo. Y ser hijos de Dios en la casa como en la calle. Ser luz en la casa como en la calle. Porque si usted es luz en la casa y oscuridad en la calle, eso es que te está sirviendo, hijo de Dios. Y si tú eres luz de la calle, oscuridad de tu casa, ¿eso de qué te está sirviendo? Francisco, cuéntenos cómo así que luz de la casa y oscuridad de la calle. Si yo soy ese amiguero, que esta muchacha tiene necesidad, que esta anciana tiene una necesidad, que este muchacho tiene una necesidad, que este anciano tiene una necesidad, que aquel que es mi amigo tiene una necesidad, que mi compañero de trabajo tiene una necesidad, yo todas esas necesidades las cubro. Resulta que mi hermano, ojo, mi hermano de sangre, está pasando por hambre. Porque un día me golpeó, porque un día me insultó, yo digo, qué bueno que se muera de hambre él con sus hijos. Eso es ser luz de la calle, oscuridad de la casa. Y eso es lo que Dios nos quiere que sea. Ese que es tan buen amigo, que a todas las amigas las coge y les besa las mejillas, las abraza, igual que a los amigos, pero a esa esposa nunca la abraza y nunca le da gracias por los alimentos que prepara para él, nunca le da gracias porque le mantiene bien su vestuario para poder salir bien presentado por donde quiera que va, nunca le da las gracias porque organiza una casa, porque se preocupa y vela por los hijos que le ha regalado a ese hombre. Tú entonces eres oscuridad de tu casa y luz de la calle. Desde hoy, así como eres en la casa, sea así mismo en la calle. Y si es que eres oscuridad en la casa y eres oscuridad en la calle, entonces desde hoy empieza a ser luz de la calle y luz de tu casa. Porque los que vamos en la luz somos los que vamos a tener la hermosa verdad del reino de los cielos. Porque lo de la oscuridad, a la oscuridad le pertenece. Y si la oscuridad ya fue vencida, pero la oscuridad ha vuelto a levantarse, siempre oscuridad será. Por eso nosotros comprendamos estas hermosas parábolas de Jesús y coloquémonos en sus manos para que algún día terminemos siendo como esos buenos samaritanos. Porque aquí andamos tan equivocados que le damos al que no necesita. Le damos al que tiene. Y a los que no tienen, lo estamos dejando con las manos vacías. Y a veces hacemos obras de caridad y las predicamos y las contamos para que la gente sepa. No, señores. Vamos a hacer luz donde quiera que estemos y que nadie sepa las obras que hacemos. Es mejor que a tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Eso enseña Jesús y eso lo recuerdo yo en este tiempo. Porque Jesús nos envía a la tierra a recordarles a ustedes su hermosa palabra para que ustedes conozcan su verdad y la lleven a la de la práctica. Desde hoy, ¿qué vas a hacer? El buen samaritano. Espero que así sea. Porque yo también deseo llegar a ser ese buen samaritano para estar en manos del Señor, estar bien visto en Él, por Él, y que Él siempre tenga misericordia de cada uno de nosotros. Por eso vamos a colocarnos siempre en manos de Dios y vamos a actuar bajo esta gracia, bajo esta grandeza del hermoso Espíritu Santo. Mire, que nos sirve que Dios nos haya dotado con tanta gracia. Si hoy despreciamos a todos y no hacemos sino pelear con todo el mundo, ¿eso es que nos está sirviendo? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estaremos bien? Muchos piensan que yo los desprecio. Yo no desprecio a nadie, entiendan. Ustedes no son mis enemigos. Ustedes me ven a mí como su enemigo, pero ustedes para mí no son mis enemigos. Ustedes son mis amigos. No, ya no son mis amigos en Cristo. Pero siguen siendo mis amigos y el día que necesiten un favor de mí en Cristo. Porque quiero ser el buen samaritano. Quiero ayudar sin importar a mí. Y no quiero decirle a los demás hagan y yo no hacer. Porque cuando nosotros invitamos a los demás a que hagan y nosotros no hacemos, eso
no cuenta como obra de misericordia. Cuando yo digo, hagan, pero yo soy el primero que arranco a hacer, es si estoy bien ante Dios. Pero cuando digamos a los demás, dele comer a los hambrientos, es porque tú lo estés haciendo. Cuando le digamos a los demás, dale de beber al sediento, es porque tú lo estés haciendo. Y cuando le digamos a los demás, abriga al desprotegido, es porque tú también lo estés haciendo. Porque las obras las tenemos que hacer todos los días. Porque así es como acumulamos tesoros en el hermoso reino de los hermosos cielos donde la polilla no come y el ladrón no roba. Y caminemos en rectitud, porque hoy le digo, no sirve que Dios nos dé tanto y no lo utilicemos. A un hombre se le entregaron 5 talentos en la tierra, a otro se le entregaron 3 talentos y a otro solo se le entregó 1 talento. Al que se le entregaron 5, empezó a trabajar, empezó a utilizarlos grandemente y de 5 los multiplicó a 10. Al que le entregaron 3, empezó a trabajar grandemente, incansablemente, y de 3 los multiplicó a 6. Mas al que se le dio 1 solo talento, tuvo miedo, fue y lo escondió en el solar de su casa. Lo sembró un árbol para que nadie lo encontrara, para que nadie supiese que allí estaba sembrado aquel talento. Y cuando el dueño de los talentos vino, lo primero que hizo fue que llamó al que le dio 5 talentos. Y le dijo al que le dio 5 talentos, digo, ¿cómo te fue con mis talentos? ¿Qué has hecho? Digo, con tus talentos monté empresas, monté pesqueras, monté rebaños, hice cosas, compré terrenos y todo se lo he multiplicado, tanto que ya tengo 10 talentos. Al que le dio 3 lo llamó, y cuando ese le dijo, tengo 10 talentos, ese hombre le dijo, ven, colócate estas ropas nuevas, que tú cenarás con mi padre, porque tú eres un buen obrero. El que le dio 3 talentos lo llamó, le respondió lo mismo que el otro, te multipliqué los talentos a 6 porque compré frutos, sembré, te multipliqué todo. Tengo rebaños en abundancia gracias a los 3 talentos que te los he multiplicado a 6. Colócate estas ropas nuevas y ve y prepárate para que cenes con mi padre. A ti que te dio un talento, ven, ¿qué has hecho con mi talento? Amo, tuve miedo. Tuve miedo de malgastármelo. Tuve miedo de que me lo robaran. Tuve mucho miedo de utilizarlo mal y no poder responderte por ese talento. Lo que hice fue que lo metí en el solar de mi casa. Hice un hueco, lo guardé allí. Planté un árbol y está muy hermoso el árbol que planté sobre aquel talento. Pero no te lo he multiplicado. Tengo el mismo talento, voy a ir a desenterrarlo para devolverte. El amo le dijo, sí. Ve y desentierra el talento que tienes guardado y devuélvelo. Él mismo llamó al que tenía 10 cuando el hombre lo desenterró y vino. Le dijo, tú que fuiste 5 talentos y me los convertiste en 10, eres un buen obrero. Toma este talento más para que también me lo multipliques. Y tú, que no fuiste capaz de utilizar el talento que te di, apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Tú no eres digno de mí. Primero que todo, miremos qué es un talento. Un talento son 5 kilos de oro. Ese era el peso antiguo. Así se medía antiguamente. Y un talento eran 5 para que a un hombre se le entregaron 25 kilos de oro y los convirtió en 50. A un hombre se le entregaron 15 kilos de oro y los multiplicó a 30 kilos. Más al que se le dio 1 kilo, no fue capaz de hacer nada. La senda es que cuando Dios nos da poco, es para que nosotros se lo convirtamos en mucho. Y cuando nos da mucho, es para que lo multipliquemos mucho más. Porque al que mucho le entrega al Señor, mucho le exige. Y a quien poco le da, también mucho le exige. Por eso nosotros como hijos de Dios, que estamos dotados con estos dones del Espíritu Santo y con estos frutos del Espíritu Santo, no nos queda sino un camino. Buscar almas para el reino de los cielos. Porque estos son los talentos de este tiempo que Dios quiere que le multipliquemos. Para cuando Él venga a la tierra, no le pase lo que pasó en Sodoma y Gomorra cuando envió los ángeles a Sodoma y Gomorra, lo cual no encontró sino un justo entre 2 ciudades pecaminosas, donde eran una multitud de 3.449 personas en aquel tiempo. Más siendo 3.449 personas en Sodoma y Gomorra. Y Dios en Sodoma y Gomorra solo encontró un justo.
Y eso porque era Eló, el descendiente de Abraham, el cual de Abraham había aprendido a hacerle altares al Señor nuestro Dios, como todos los hijos de Dios se los hacemos. Cuidado, mi hermoso hermano, que no te pase como a ese hombre que te dio ese talento y no estás haciendo lo que Dios quiere que hagamos, multiplicárselos. Por eso hoy vamos a multiplicar estos talentos. ¿Tienes los dones del Espíritu Santo? No digas que no. Si tú me dices que no tienes los dones del Espíritu Santo, y te digo, tú estás mal evangelizado. Tú estás equivocado, hijo de Dios. Si tú fuiste bautizado, ojo, porque voy a hacer claridad a muchas cosas. Si tú fuiste bautizado en manos de los sacerdotes, de los descendientes de Pedro, tú estás dotado con la gracia del Espíritu Santo. Tú estás dotado con los dones del Espíritu Santo y tú estás dotado con los frutos del Espíritu Santo. Porque no todos los bautizados de este mundo están dotados con los dones del Espíritu Santo. Porque si a ti te bautizó un falso sacerdote, un hombre religioso, pero no es del sacerdocio de Pedro, tú no estás bautizado. Porque los únicos ungidos con la gracia del Espíritu Santo es el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio que Dios le dio la autoridad a Pedro para que fueran ungidos con el Espíritu Santo de generación en generación. Pero qué bueno que entiendan, señores, que yo a ustedes como sacerdote los amo grandemente. Y lo reconozco como el sacerdocio de Dios. Yo oro mucho por ustedes, para que Dios de ustedes tenga misericordia. Para que Dios a ustedes les coloque palabras sabias en los labios, para que le puedan decir al pueblo de Dios que hagan la voluntad del Señor. Y que con su propia vida den testimonio de Dios, para que los hombres cambien y vuelvan a Dios dejando el camino pecaminoso. Porque si nosotros como hijos de Dios que queremos guiar al pueblo de Dios hacia la salvación, para hallarnos a la presencia de Dios, lo que tenemos en nuestros ojos es unas vigas y queremos sacar las espigas que tienen nuestros hermosos hermanos en los ojos, estamos muy mal. Primero tenemos que ir a sacar las vigas de nuestros ojos para poder enseguida sacar las espigas de los ojos de nuestros hermanos. Por eso antes que decirle a los demás hagan, los que predicamos tenemos que hacer. Antes que decirle a los hombres den un verdadero testimonio de vida con su propia vida a Dios, yo como pecador la tengo que dar. Ese es el camino de Cristo. Por eso nosotros, los predicadores, tenemos que cuidarnos mucho y tenemos que fortalecernos mucho espiritualmente. Tenemos que volvernos hombres verdaderamente de oración, de ayuno, de entrega y de obediencia para con Dios, para poder dar testimonio a Dios por donde quiera que vamos y podamos vencer las tentaciones como Jesús en aquel tiempo las venció. Las cuales no fueron las tentaciones de Satanás como ustedes nos enseñaron, porque en la tierra de ustedes muchos que predican el Evangelio andan equivocados y nos enseñan errores. ¿Cómo es posible que Satanás quiera hacer caer en tentación a Jesús si en los antiguos tiempos ya lo había vencido? Mire qué errores. Satanás no fue el que tentó a Jesús en el desierto, fue Luzbel. Y Satanás, Luzbel, Belzebú, Leviatán, Lucifer, Arías, Sequias, ellos son todos seres diferentes, todos demonios. Y Satanás ya fue vencido. Satanás fue vencido mucho antes que Jesús viniera al mundo. Y Jesús sí venció a Satanás, claro, pero realmente fue por medio de Job. Job fue el que venció a Satanás con el poder, con la gracia y la grandeza de Dios. Si no cree, busca las Escrituras. Busca la historia de Job y date cuenta que Jesús de Nazaret le permitió a Job vencer a Satanás, al no renegar, al no maldecir contra Dios. Entonces, si Satanás ya estaba vencido, como dice la Escritura, ¿cómo es que Satanás vuelve a coger fuerzas para poder volver a tentar a Jesús? Pues no. Sabemos que hubo otra batalla en el reino de los cielos, que Luzbel se levantó junto con los ángeles contra Jesús, pero no todos los ángeles, solo la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero está escrito en las Escrituras que el Padre del cielo en un ayer expulsó la tercera parte de las estrellas del cielo y los convirtió en ángeles de la oscuridad, porque a ellos les dio el infierno de las tinieblas, y a ellos los descendió a los pozos de candela de azufre, donde arden y no consumen,
Mire, fue a Luzbel y a Los Ángeles. Satanás ya había sido vencido. Satanás ya estaba en el pozo de candela de azufre, donde arde y no consume. Satanás en este tiempo no tiene autoridad sobre el mundo. El que tenía poder sobre el mundo se llama Luzbel, el que se levantó contra Dios en el cielo. Por eso las tentaciones de Jesús no fue por medio de Satanás, sino por medio de Luzbel. Luzbel fue el que tentó a Jesús en el desierto, diciéndole: si eres el verdadero Hijo de Dios, llevas mucho tiempo en oración, llevas mucho tiempo sin comer, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué respondió Jesús? No solo de pan vive el hombre, y no tentarás al Señor tu Dios. Mire qué bonito. Ahí nos enseña Jesús quién es Él, el Señor tu Dios. Jesús es el Señor nuestro Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el cual venció a los fe. Antes ya había vencido a Satanás por medio de Job, y Él tuvo que venir desde lo alto a vencer a Luzbel, por eso murió en la cruz, por culpa de nuestras culpas, para que todo el que quisiera ser perdonado por los pecados mirara a las alturas, viera que el Cristo, mirara la sangre derramada, mirara la corona de espinas sobre su cabeza y pidiera perdón y se arrepintiera de corazón, y Dios así lo permitió. Porque nosotros somos el pueblo de ¿quién? De Dios. Por eso no dejemos que nos equivoquen en el camino, que nos enseñen cosas que no son ciertas. Lo que pasa es que es tan difícil hablar la verdad en medio de tanto engaño. Es tan difícil hablarle la verdad a los sordos. Es tan difícil hablarle la verdad a los ciegos. Es tan difícil hablarle la verdad a los seguidores de hombres y a costumbres de hombres. Por eso hoy, qué bueno que reflexionemos, pueblo de Dios, y entiendan, ustedes son los hijos de Dios y yo soy el Hijo de Dios. Y lo que yo como hijo de Dios quiero para ustedes como hijos de Dios que también son, es que nos salvemos, que todos heremos el cielo, que todos podamos llegar a ese hermoso reino de los cielos y entrar triunfantes, como entró Jesús a Jerusalén en aquel asno, y que podamos ver el rostro del Señor, que podamos ver sus ojos, que podamos escuchar su voz, y que Él camine hacia nosotros y nos tome de la mano y nos saque entre esos muertos, de entre esa multitud, y en vez de darnos juicio, hasta nos siente a su lado y nos diga: usted es mi hijo. Usted es mi hijo amado, como yo soy el hijo amado del Padre. Y en usted yo me complazco como mi Padre se complació en mí. Y en usted yo me deleito como mi Padre se deleitó en mí. Qué hermoso sería eso. ¿No sería hermoso que esas cosas te sucedieran? Por eso hoy, señores, a reflexionar y a meditar. A meditar sobre esta hermosa palabra de Dios. Que la verdad, estamos muy equivocados. Soy un hombre como ustedes. No les digo que soy santo, ni justo, ni bueno. Ni tampoco les estoy diciendo que yo soy la salvación de ustedes. La salvación de ustedes es la misma salvación mía. ¿Y quién es mi salvador? Cristo. ¿Quién es mi salvación? Cristo. Nadie va al Padre si no es por Él. Y el Padre está en Él. Y Él está en el Padre. Por eso Jesús es mi Padre, mi Dios y Creador, y espero que tú también lo reconozcas. Y si tú reconoces a Jesús como ese Padre, como ese hermoso Dios, como ese Salvador tuyo, como ese Mesías que Él es, entonces desde hoy vuélvete como el buen samaritano y empieza a multiplicar esos hermosos dones, esos frutos y esos talentos que Dios te ha dado. No guardes la riqueza que Dios te dio, porque Dios cuando ilumina una lámpara no es para que se meta bajo la cama y se tape con costales, es para que se pare en las alturas y dé luz a naciones. Y tú eres esa lámpara encendida, la cual mi Padre vino a echarle aceite nuevo a tu lámpara, para que así hubiera estado muy gastado el aceite, hoy se ha renovado con un nuevo aceite, y tú quedes iluminando con antorcha campamento y te conviertas en luz de naciones. Mi Padre lo que quiere de cada uno de ustedes es que todos ustedes sean mensajeros de Dios, porque mi Padre lo que quiere es mensajeros. Mi Padre lo que quiere es obreros para el viñedo, pero no trabajando para ellos mismos, o sea, para ustedes mismos, para sí mismos, es trabajando para Dios. Por eso es de hoy que las cosas del mundo no te despegan y que tú vivas para Dios como Dios vive para ti, para que Dios siga multiplicando en ti sus hermosas obras. Un día después de haber estado en la presencia del Señor y volverme un predicador como Dios me volvió, porque yo predico es por inspiración, aunque muchos se ríen de mí cuando hablo estas cosas y dicen: este está loco. Dios es quien me inspiró.
Dios es quien me ha enseñado estas maravillas. Y después de haberme vuelto Dios un predicador y un orante como me volví, aunque no voy a decir cuánto oro porque eso no es necesario. Porque si tú oraras un minuto al día, pero lo hicieras de lo profundo del corazón y el resto del tiempo que no estás en oración, estuvieras haciendo la voluntad de Dios, como si ahí estuvieras doblado 24 horas de rodillas ante Dios en oración. Porque orar es hacer la voluntad de Dios. Orar es vivir para Dios. Orar es entregarnos a Dios. Orar es hablar de Dios. Orar es practicar las bonitas obras y las hermosas enseñanzas que Dios nos ha dado. Eso es orar, hermano. Por eso el 21 orando. Desde ahora empecé en la presencia de Dios y me volvió lo que me volvió de Él en la tierra. Lo cual desde ese día empecé a predicar y a orar. Aunque un poco me demoré para predicar. Antes que predicar empecé a orar. Hasta que Él me dijo que hablara de Él. Un día un joven me preguntó que cuántos dones tenía yo del Espíritu Santo. Yo me quedé mirándolo y lo que le respondí fue, yo ni sé. Porque es que uno no alcanza a saber cuántos son los dones que tenemos. No me enseñan sino 7 dones que da el Espíritu Santo. Si te lo sabes, busca las Escrituras y busca el Evangelio de Juan. Si no estoy mal, ahí encuentro los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Y habiendo Jesús dado estos dones, nos los va multiplicando. El primer don que Dios te da a ti es el don de temor y miedo. Ese es el primer don que viene al hombre. Si es un hombre de Dios, ese hombre se vuelve temeroso hacia Dios. Tan temeroso que si antes andaba armado, hoy sigue andando armado. Ojo lo que estoy diciendo. No estoy predicando un error. Si antes andaba armado, si se volvió temeroso de Dios, hoy con mayor razón anda más armado. Pero ya no con las armas que antes cargaba. Si cargaba revólveres, pistolas, navajas, puñales, todo eso lo bota y empieza a cargar una verdadera arma, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sí es una verdadera arma, sí es una verdadera espada de doble filo con la cual se traspasa corazones. El primer don del Espíritu Santo que un hijo de Dios recibe, cuando Dios lo quiere dotar con la gracia divina del Espíritu Santo verdaderamente y que le ejerza esos hermosos dones, es el don de temor y miedo. Un hombre que tenga temor y miedo a Dios. Viene la mujer más hermosa y se le coloca en bandeja de plata para que él caiga en pecado con ella. ¿Sabe qué hace ese hombre? Le da la espalda y se va. Porque le tiene temor y miedo a Dios. Le pueden poner las riquezas más fáciles para obtenerlas como antes él quería que se las pusieran. Y como es un hombre que tiene temor y miedo a Dios, a esa riqueza renuncia y le da la espalda y se va. Porque un hombre que tiene temor y miedo a Dios entiende que los caminos anchos no son los que Dios nos manda a caminar, sino los estrechos, los pedregosos, los espinosos. Esos son los caminos que Dios nos enseña a caminar. Por eso, aprende y mira. ¿Tienes temor y miedo a Dios? Si estás con adúlteras, ¿crees que tienes temor y miedo a Dios? Si eres de los hombres que terminas tus labores y sales a las cantinas a embriagarte, te pregunto, ¿tienes temor y miedo a Dios? Si eres de los hombres que te estás transfigurando en una mujer y como mujer te estás transfigurando en un hombre, ¿tienes temor y miedo a Dios? Pues hoy te digo que no. Porque un hombre temeroso a Dios reconoce que es un hombre y una mujer temerosa a Dios reconoce que es mujer. Y lo que termina siendo ese hombre y esa mujer es la voluntad de Dios cuando es temerosa a Dios. Entonces, el primer don que un hombre recibe en la tierra, el Espíritu Santo, cuando Dios lo tiene para que camine en rectitud para con Él, lo cual a todos nos tiene para caminar en rectitud para con Él, pero nos ha adoptado con el don de temor y miedo. Y nosotros hemos renunciado por buscar las cosas del mundo y hacer las cosas del mundo, porque tristemente lo del mundo es lo que place al hombre, más lo de Dios es lo que no nos desvela, lo cual eso es lo que nos debería desvelar. Si no, mire, ¿cuántas personas nos cansamos en una predicación? Más si nos colocan una película donde hay sexo, donde hay asesinatos, donde hay robos, donde hay violencia, no nos desvela. Eso no nos importa el sueño, esa nos desvela. Esa nos quita el cansancio, esa podemos tener más cosas que hacer y mañana hago eso. Esta película está sobradísima. Equivocados. Por eso aprendamos a ser temerosos para con Dios. Y si somos temerosos para con Dios, entonces primero los asuntos de Dios que los míos. Primero los asuntos de Dios que los de mi familia. Primero los asuntos de Dios que todo lo del mundo. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios.
¿Te das cuenta si eres temeroso? ¿Cómo te das cuenta de fácil si eres temeroso a Dios? Si tú eres temeroso a Dios, desde hoy la mirada pecaminosa de tus ojos muere. Y así haya una mujer, para ti como hombre, exhibiendo su cuerpo, tú a esa mujer le das la espalda. Y lo que ella te está mostrando a ti no te interesa, no te importa. Y pasas como si no estuvieras mujer allí. Ahí te das cuenta si tú te volviste un hombre temeroso para con Dios. Y si lo estás utilizando. Es el primer don del Espíritu Santo. Para mí. El segundo don del Espíritu Santo que viene a los hijos de Dios es el don de la fe. Porque yo para poder obedecer, tengo que creer. Yo puedo ser muy temeroso para con Dios, pero si yo no creo, no lo obedezco. Entonces, el otro don que viene a mí es la hermosa fe. Por eso él llama a pedir a Dios verdaderos tesoros. Pídale a Dios que el don de temor y miedo en ustedes crezca. Y pídale a Dios que la fe en ustedes crezca. Que la fe de su esposa crezca si eres un hombre. Y que la fe de tu esposo crezca si eres una mujer casada. Que la fe de tus hijos crezca. Que la fe de los hijos de tus hijos crezca. Que la fe de los cónyuges de tus hijos o las nueras de tus hijos, las nueras tuyas porque son casadas con tus hijos, crezca. Pídale por su familia, para que todos estemos dotados con esa hermosa gracia del Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan que en casa todos fuéramos temerosos a Dios? Que todos tuviéramos fe en casa. Esas discordias ya no existen más. Porque, ¿sabe por qué existen las discordias? Porque no tenemos temor y miedo a Dios. ¿Sabe por qué nos levantamos en gritos y en malas palabras? Porque no tenemos temor y miedo a Dios. Porque no tenemos el Espíritu Santo apacientándonos. Porque no somos mansos y humildes de corazón. Por eso tenemos que aprender que los dones del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que la fe en nosotros crezca. Porque ¿sabe qué le decía Dios a Pedro? Pedro, estoy orando para que tu fe crezca. ¿Cómo le parece esa hermosa bondad de Jesús? Pedro, estoy orando para que tu fe crezca. Qué rico ser Pedro, ¿verdad? Qué bueno que nos pasara como le pasó a Pedro. Que Jesús estuviera orando por nosotros para que nuestra fe crezca. Qué hermosa bondad de Dios tuvo para con Pedro. Pedro, estoy orando para que tu fe crezca. ¿Y saben por qué hizo Jesús cosas como esa en Pedro? Porque en Pedro iba a levantar la iglesia. Porque tú eres roca. Y sobre esta roca levantaré mi iglesia, la cual ni la muerte ni las fuerzas del mal la podrán destruir. ¿Cómo le parece? Estoy haciendo que la fe de Pedro crezca porque en él voy a levantar mi iglesia. Tú no eres la iglesia levantada del Señor. Dile a Dios que la fe tuya crezca como creció la fe de Pedro. Ora para que mi fe crezca. Yo oraré para que tu fe crezca. Vamos a orar para que la fe de todo el pueblo de Dios crezca. Y todos nos volvamos como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Josué, como Moisés, como el profeta Elías. Qué hermoso llegar a ser como el profeta Elías. Un discípulo de Elías recibió la doble porción del espíritu de Elías. Y qué cosas tan grandes las o no es verdad. Por eso vamos a aprender de todas estas cosas para que las llevemos a la práctica y logremos este tiempo. Es el único tiempo que no perdemos, señores. Enseguida, ya después de tener ese don de temor y miedo a Dios y el don de la fe, empieza a Dios a darnos sabiduría, inteligencia, fortaleza. Nos vuelve hombres piadosos y nos vuelve hombres de ciencia. ¿Cómo le parece esos hermosos dones? Y enseguida, después de estos dones que están mencionados, ya empieza a dotarnos con otros dones que son también muy grandes y que todo hombre y mujer lo necesitamos en la tierra. Nos da el don de orar, porque esto es un don. El orar por inspiración. El orar y que las palabras de los labios de nosotros fluyan a grandez, viendo la grandeza de Dios en las pequeñas arenas del desierto o en las que nuestros pies están parados. Eso es un don divino. El orar es un don divino. Cuando tú oras sin preparar oraciones, eso es un don divino. Eso es una maravilla. Una plena comunicación de Dios. Tú ves hasta un árbol con hojas secas y eso te da inspiración para orarle al Señor. Eso es un don divino. Oración. Enseguida viene otro don después de la oración. ¿Por qué otro don? Porque miren, estamos en oración, ¿verdad? Y aquí hay un endemoniado.
Porque hay endemoniados que sí son psicológicos. Yo no te puedo decir que no. Pero hay endemoniados que sí están poseídos por los espíritus del mal. Porque eso sí existe. Salieron las puertas y Satanás volvió a salir de la cueva. Y hoy es aliado de Luzbel. Porque Luzbel es el que en la oscuridad. Porque Satanás no es el rey. Luzbel es el rey de las tinieblas. Él se alió a Luzbel. Y él salió de la oscuridad. Y Satanás posee los cuerpos de los hombres que somos faltos de fe, que somos pocos de oración y que estamos perdidos en desobediencia, en rebeldía, en maldad y en pecado. Satanás, Luzbel, Belzebú, Leviatán, Lucifer, Arías, Sequias, se apoderan de los débiles, de los hombres de poca fe, de los hombres de poca oración, de los que quizás no creen o creen que creen pero no están creyendo. Entonces, después de que nosotros recibimos el don de orar, cuando estamos en oración y hay un poseído, lo cual les digo que eso sí existe, pues ese poseído es atacado con la oración. Ese demonio que hay dentro de ese hombre poseído por el demonio es atacado con la oración. Por eso se desploman, por eso empiezan a hablar como si fueran hombres y sacan tanta fuerza que quizás todo lo que hay alrededor lo destruyen. Y si los cogen 6 hombres de manos y pies, a 6 hombres de manos y pies tiran para arriba, así sea un niño de 12 años, el que están cojeando porque está poseído. Eso sí pasa. Ya después de que tú te vuelves un hombre de oración y has recibido ese don de Dios de orar por los enfermos, porque hay 2 enfermedades. Una es espiritual y otra es física. La física es un ciego que no ve verdaderamente de ojos, y uno ora por él y ese ciego ve. La física es un sordo que no escucha y uno ora por él y ese sordo escucha. La física es un hombre que no habla y uno ora por él, ese hombre habla. Eso es la física. La física es un hombre que está postrado en una cama, en esa silla de ruedas, uno ora por él y él se levanta a caminar. Esa es la física. La enfermedad física es un hombre lleno de llagas, como la lepra en los antiguos tiempos. Llagas que le dijeron que no tienen cura y que le van a amputar el pie, la mano, o que tienen que darle esa herida abierta en el costado y que no cierra y que no tiene cura. Y uno ora por él y se sana. Esa es una herida física. Hay enfermedades espirituales. La enfermedad espiritual es la falta de Dios en ustedes, o también la posesión de los demonios. Son enfermedades espirituales. Ese hombre que cayó allí poseído porque tú estás en oración y tienes el don de orar, van a necesitar que tú tengas el don de poderlo liberar. Entonces, cuando tú necesitas más, Dios te da más. Ahí donde el que multiplicó 5 talentos a 10, le dio Dios uno más para 11. Eso quiere decir Dios que mientras más utilices tú los dones del Espíritu Santo, más abras el corazón para Dios, más te entregues para Dios, Dios más te dará. Con más gracia te dotará a cada hermoso día, a cada hermoso amanecer, a cada hermoso atardecer, porque Dios siempre de ti va a estar pendiente. Porque a un buen obrero, el amo nunca abandona y siempre le da una paga abundante. Por eso sea un buen obrero de Dios, para que Dios te dote. Entonces ya tenemos el don de vencer demonios. Francisco, ¿y cómo se vencen los demonios? Muy fácil, pueblo de Dios. Resulta que acontece que cuando Jesús estuvo en la tierra, ungió 12 apóstoles con la gracia divina del Espíritu Santo. Les dio autoridad para predicar el Evangelio, para orar enfermos en nombre de Él, para vencer demonios, para bautizar en nombre de Jesús al pueblo de Dios y para perdonar pecados. Había un hombre que tenía un hijo y estaba poseído por unos demonios. Mas ese hombre fue y buscó a Pedro, y Pedro vino porque él reconocía a Jesús como el Mesías Salvador y supo que él era uno de los apóstoles. Entonces fue y buscó a Pedro y lo trajo y le dijo: mi hijo está poseído, libéralo. Pedro se puso a batallar con ese demonio y la verdad, siendo Pedro la roca, el que iba a levantar, no fue capaz de vencer ese demonio. Pues ten cuidado. Estoy hablando cuando apenas Pedro caminaba con Jesús. Cuando apenas Pedro había recibido la autoridad de Jesús, pero todavía no la sabía utilizar, porque todavía le faltaba hacer que el arma que Dios le había dado creciese más en él, porque nosotros tenemos que hacer que las armas que Dios nos dio crezcan en nosotros. Ahora vamos a explicar cómo crecen esas armas en nosotros
para poder utilizar estos dones del Espíritu Santo. Porque ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo es que se venció un demonio fuerte. Cuando Pedro no fue capaz de vencer el demonio, entonces el hombre optó por ir a llamar a Juan. Fue y llamó a Juan, Juan vino, tampoco lo venció, y ya eran 2 apóstoles que han ahí reunidos contra ese demonio. Fue y trajo a Andrés, tampoco. A Felipe tampoco, y así sucesivamente hasta que trajo los 12 apóstoles. Trajo hasta Judas, porque Judas se contaba como un apóstol, aunque Judas no era tan apóstol, era un impostor. Porque ni siquiera Judas fue llamado por Jesús a ser apóstol, porque a todos Jesús les hizo un llamado. Andrés y a Felipe eran discípulos de Juan Bautista, y ya Juan les dijo, no me sigan a mí, síganle a él, y se los entregó como discípulos a Jesús. O sea, mire que esos tuvieron un llamado. El maestro Juan se los entrega a Jesús, y ellos reconocen a Jesús como el Mesías. A Mateo, el cual era levita, le dice, yo te vi bajo la zarza, yo te vi bajo la higuera, ven, desde hoy deja de ser un recaudador de impuestos, y ven conmigo para que busquemos almas para el cielo. Mire, lo llama. A Pedro Samuel, llamado que le hace, deja de pescar peces, y ven más bien conmigo para que pesquemos almas para el reino. Y dile a los barqueros que salen contigo a pescar, que esos barcos son de él. Entrégale los barcos a los pescadores, y ven conmigo, y no te preocupes por nada, que nada te va a faltar. ¿Cómo le parece sus llamados? Más Judas, lo que hace es que le dice a Jesús, cuando ve la multitud, que de Judas le voy a hablar después, cuando ve la multitud que sigue a Jesús, que le voy a contar cuál era la idea de Judas, porque conozco la idea que tenía Judas, porque Dios me lo ha revelado, me lo ha enseñado, me ha inspirado para que se las cuente. Eso lo vamos a dar para quizás mañana o otro día, porque estamos hablando de Jesús y estos son temas de Jesús. Judas se hace el llamado y le dice a Jesús, Maestro, ¿te puedo seguir como tus discípulos te siguen? Y Jesús lo miró y le dijo, sígame. Así. O sea, mire que ni estaba contento porque lo iba a seguir. Ese no era de los elegidos. Ese simplemente era un hombre que venía con una misión. ¿Y sabemos cuál trajo? Traición. Como muchos de nuestros amigos o supuestos hermanos en Cristo nos traicionan. Judas, traición. No estoy echándole indirecta a nadie porque es que tengo un problema. Cuando hablo, muchos toman las cosas personalmente para ellos. No, yo hablo es en general. Muchos traicionamos a otras personas. Otros nos traicionan a nosotros convirtiéndonos o convirtiéndose en Judas. Se hizo el llamado. Entonces vinieron todos los apóstoles, aunque Judas se había hecho el llamado, vino también. Estuvo ahí presente y nadie fue capaz de vencer ese demonio. Y eran 12 apóstoles ya peleando contra un demonio. ¿Cómo les parece eso? Los 12 apóstoles de Jesús peleando contra un demonio y no habían podido. ¿Qué demonio tan fuerte? ¿O qué hombres de tan poca fe? ¿Qué hombres tan débiles espiritualmente? Porque si usted puede ser un apóstol de Jesús, pues estoy hablando de los antiguos tiempos, porque en este tiempo no vemos apóstoles. Pero usted pudo haber sido un apóstol de Jesús. Tenía un problema, que no oraba, no ayunaba, usted era débil. Y un débil no vence un demonio fuerte. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El padre de ese joven que estaba poseído le dijo, pues ustedes no han sido capaz de liberar a mi hijo, voy a ir a traer al maestro de ustedes. ¿Y cómo le parece el atrevimiento de ese hombre? Se fue, buscó a Jesús en casa de María, hasta que lo encontró, lo hizo despertar porque estaba durmiendo, porque Jesús había venido a estar en mucha oración. Estaba descansando, María lo despertó y le dijo, un hombre te busca, y Jesús salió y dijo, ¿qué deseas de mí? Y Jesús, ese hombre le dijo, no, lo que deseo yo de ti es que liberes a mi hijo. Busque tus apóstoles, ya están todos 12 reunidos contra ese demonio. Y mi hijo sigue poseído, no han sido capaz de liberarlo. Ven, ayúdame con él, que yo sé que mi hijo se ha liberado. Y sé que tú tienes el poder y la grandeza para hacerlo, porque tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús miró. Bienaventurado tú, le dijo, como le dijo a Pedro. Porque si estas cosas te fueron reveladas o dadas, te las ha dado mi Padre. Y vino con ese hombre hasta donde estaba el hijo poseído de él. Y Jesús solo se paró a una distancia aproximadamente de 1,5 metros a 2 metros. Ni siquiera lo tocó. No le impuso las manos, no hizo nada. Solo extendió su mano, su brazo. Y abriendo la mano derecha, dejando solo el dedo índice, señalándolo, le dijo, yo
te ordeno, demonio, que te apartes de este cuerpo. Y ahí mismo el poseído se desplomó. Perdió el sentido por un instante y volvió en sí. Abrió los ojos, reconoció a su padre, lo abrazó y le besó y le dijo, Padre, ¿qué me ha pasado? Ni siquiera sabía lo que le estaba pasando. Ni siquiera sabía lo que le acontecía porque era una fuerza sobrenatural que estaba poseyendo ese cuerpo. Los apóstoles miraron a Jesús asombrados de ver lo que hizo y cómo lo hizo de fácil. ¿Y sabe qué preguntaron los apóstoles a Jesús? Maestro, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo aconteció? ¿Cómo pasaron esas cosas? ¿Cómo venciste ese demonio tan fácil? Siendo que estábamos nosotros 12 y no fuimos capaces. Y Jesús les dijo, sí, es que los demonios fuertes se vencen solo con oración y con ayuno. Por eso ustedes tienen que orar y ayunar. A eso los invito, señores. Oren y ayunen para que no caigan en tentación y sean fuertes de espíritu. Y puedan utilizar estos hermosos dones del Espíritu Santo. Porque a ustedes les habían quitado esa gracia a los hombres. Mas yo, en nombre de Jesús, hoy se la devuelvo a todos los del mundo. Todos ustedes los bautizados en manos de los sacerdotes, cuidado. Solo los que fueron bautizados en manos del sacerdocio. En manos del sacerdocio de Pedro. O sea, ustedes, ¿quién los bautizó? Francisco, ¿y cómo sabemos quiénes son los descendientes de Pedro? ¿Cómo sabemos quién es el sacerdocio de Pedro? Busca la historia. Porque yo después se lo voy a decir porque esto se va a armar un caos. Cuando yo anuncie quién es el verdadero sacerdocio de Pedro, esto se va a armar un caos porque aquí tengo muchas religiones y no tengo sino un solo Dios. Aquí hay errores. Y a eso que Dios me mandó. Hablar sobre todos estos errores. Porque mi Padre es Dios y Él no entra en paz sino en guerra. De donde hay dos moliendo, se llevará uno. De donde hay dos arando, se llevará uno. Ese es Dios. Dejará a padres sin sus hijos y a hijos sin sus padres. A hermanos sin sus hermanos. Esposas sin sus esposos y a esposos sin sus esposas. Porque donde hay uno arando, donde hay dos arando, se llevará uno. Donde hay dos moliendo, se llevará uno. Aprendamos la verdad de Dios y llevémosla a la vida y a la práctica. Por eso esos demonios se vencen ¿cómo? Con oración y ayuno. ¿Quieres vencer las tentaciones? ¿Quieres vencer lo malo del mundo? ¿Quieres no seguir haciendo lo malo? ¿Quieres apartarte de las drogas? ¿Quieres apartarte de esos vicios en que andas? ¿Quieres apartarte de ese licor que te embriaga y no eres capaz de dejar de embriagarte? ¿Quieres dejar de ser un mal esposo y volverte fiel a tu esposa siendo que eres tan infiel? ¿Quieres dejar de ser una mala esposa y volverte muy buena esposa con tu esposo? Ora, ayuna y fortalece tu espíritu, porque tú eres templo vivo del Espíritu Santo. Y como templo vivo del Espíritu Santo, que eres tú, hermosa mujer, y que eres tú, hermoso hombre, como hijas e hijos de Dios que ustedes son y como hijos de Dios que son, tenemos que fortalecer este espíritu para poder vencer tentaciones y poder vencer al demonio con un solo dedo. Y eso se logra con oración y con ayuno. Espero que hayan aprendido algo en este hermoso día. Espero que compartamos siempre. Y si tienen preguntas, cuando nos reunamos personalmente, se las voy a responder, si las quieren hacer, porque estoy dotado con esta hermosa gracia del Espíritu Santo para dar respuesta a muchas cosas que otros hombres no darían respuesta. Pero lo que sí les quiero decir es, todos ustedes están dotados con los dones del Espíritu Santo. Esa mujer, si hoy no estás en pecado, si hoy estás en oración y ayuno, y estás avergonzada de lo que fuiste y hoy eres una mujer nueva, una criatura nueva, tú tienes la potestad divina para imponer la mano y orar por ella. Y pedir a Dios la salud de ese enfermo. Tú estás potestada como hermosa mujer. Cuidado que yo no soy machista. Porque muchos piensan que soy machista por la manera en que predico, pero mira que te estoy diciendo a ti como mujer. Tú estás dotada con la gracia del Espíritu Santo, con ese don del Espíritu Santo para vencer demonios. ¿Cómo le parece eso? Tú estás dotada con la luz del Espíritu Santo y con los dones del Espíritu Santo para que le digas a otro, Cristo existe. Tú estás dotada con la gracia del Espíritu Santo para que abras la Biblia, si es que la palabra de Dios no te llega por inspiración, y hagas grupos de oración en tu casa con tu familia y con tus vecinos y compartas la palabra de Dios con los hombres de la tierra. Tú como mujer estás dotada para eso. Pero eso sí, como mujer que eres, te pido un favor. No ejerzas el sacerdocio. Nunca lo ejerzas. Francisco, entonces, ¿qué es ejercer el sacerdocio? Es empezar a hallar los sacramentos que Dios dio al hombre a otros hombres de la tierra. ¿Cómo así que es eso? Escoger la hostia de Cristo y manipularla tú como mujer, el cuerpo de Cristo en hostia.
Dios no te llama a esas cosas, mujer. Yo sé que te vas a levantar contra mí y esto va a ser una contienda muy fuerte contra muchos el día que ustedes se levanten contra mí sobre estas cosas. Pero antes de levantarse en contra mí por lo que estoy predicando, busca la escritura. Timoteo, busca la carta de Timoteo, donde en Timoteo encuentras que dice el Señor que ninguna mujer ejerza mi sacerdocio, que todas las mujeres de la tierra escuchen mis enseñanzas en silencio y las lleven a la vida, a la práctica. Porque la mujer que quiera ser heredera del cielo no es sino que sea una buena madre con sus hijos y una buena esposa con su esposo, y así como hermosa mujer siempre será grata a mí, será del cielo tú tendrás. Oh, no manipules tú como mujer el cuerpo de Cristo. Francisco, pero es que nos están dando la hostia en la mano en este tiempo de pandemia. No hay problema. Tú simplemente la vas a coger en tu mano y te la vas a meter a tu boca. Tú no la estás llevando ni manipulando para darla a otras personas, ni ejerciendo el sacerdocio. No ejerzas, mujer, el sacerdocio. Que es que me dio la gracia el sacerdote o no sé quién te ungió con la gracia para hacerlo. No. Solo el Señor es quien da esta autoridad. Y Dios el sacerdocio se lo dio solo a los hombres de la tierra. No hay machismo, mire que a usted las dio. También dones del Espíritu Santo y los frutos, pero no quiere que ustedes sean asesinadas en media calle, como muchos predicadores somos asesinados o fueron asesinados. Yo lo que quiero es que ustedes queden ahí para que puedan velar por los hijos que nosotros dejamos y somos casados, como debemos de casarnos, para poder ser gratos a Dios. Por eso aprendan de Dios. No les voy a quitar más hoy su tiempo. Mediten todo lo que les he hablado. Compárenlo con las Escrituras, señores, y espero que los lleven a la vida a la práctica, porque si ustedes llevan la palabra de Dios a la vida a la práctica, por medio de ella obtendrán vida eterna. ¿Y qué es palabra de Dios, Francisco? Todo lo que nos invite a hacer lo bueno, todo lo que nos invite a hacer, todo lo que nos invite al amar y al perdonar, al servir y al comprender, al dar, sin recibir ni esperar recompensa alguna. Y también les voy a pedir un favor muy grande como pueblo de Dios que son, a los cuales les devuelvo la gracia que les habían quitado muchos hombres de la tierra por ser. Todos ustedes tienen la potestad de hacer lo que yo estoy haciendo. Háganlo sin miedo, pero en nombre de Jesús les pido, no reciban nunca nada a cambio por lo que están haciendo, ni una moneda, ni bienes materiales. Díganle a los hombres por los cuales ustedes oran, que no les den a usted ni las gracias, porque así es como estarán bien vistos ante Dios. Y cuando venga un hombre que se alivió, darte las gracias, dile gracias porque de esta manera es que Dios me da la paga en la tierra. Pero antes que darme las gracias a mí, ven, démoselas al Señor, porque Él fue el que escuchó mi ruego, mi súplica, mi plegaria y mi oración para que tú fueras sanado. Y nunca te orgullezcas cuando los ciegos vean, porque tú oras por ellos. Cuando los sordos escuchen, mudos hablen en varios caminos. Nunca te orgullezcas de eso. Siempre alégrate de ver cómo tú pides y el Señor te concede. Porque los hijos de Dios jamás orgullo. Los hijos de Dios jamás soberbia ni prepotencia. Los hijos de Dios siempre mansedumbre y humildad. Por eso yo los invito, mansos y humildes de corazón, porque los mansos y humildes de corazón será el hermoso reino de los hermosos cielos. Entiendan, no es que esté haciendo polémica ni estoy levantado contra nadie. Solo quiero que les quede claro. Es la palabra de Dios y Dios quiere que ustedes y yo leemos un verdadero cumplimiento. En este maravilloso y bello atardecer, les digo que Dios les bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias por todos esos hermosos mensajes que me están dando en esa red en que estamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por querer que yo les siga hablando y siempre estaré dispuesto para ustedes. Y en nombre de Jesús siempre lo haré con amor a Cristo, con amor a ustedes, sin buscar beneficios para mí. Porque la verdad, pagan la tierra. Dios que os paga del cielo, la cual es eterna. Por eso hoy vamos a orar y dándole gracias a Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar como Jesús enseñó y como enseñó a los discípulos. Y espero en nombre de Dios y con amor que algo les quede y que les haya quedado claro lo que vamos a hablar. Que Dios me lo bendiga mucho, mucho, mucho. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén, Señor Jesús. Y a esa que sí es grande, como ninguna otra, María la Virgen, hoy también la vamos a saludar, como la saludó el ángel que anunció, que era la bienaventurada.
que era la ante los ojos del Señor, que era la elegida del Padre para convertirse en madre y en esposa, porque eso es lo que hizo el ángel Gabriel, anunciarle maravillas. Vamos a saludar a esa hermosa madre como el ángel Gabriel anunció, porque ustedes quieren salvación. Si quieren salvación, les doy un consejo. Vuélvanse marianos. Crean en María. Pidan a María intercesión y colóquense en sus manos. Porque no hace milagros. El que hace los milagros se llama Jesús. Pero todo lo que ella pida al Hijo, el Hijo lo concede. Es como si ella hiciera los milagros. Y aunque ella no los hace, Dios permite que nosotros leemos alabanza y gloria a esa que sí es mujer. Porque por eso está en la Escritura que todos los hombres y mujeres de la tierra la debemos de llamar bienaventurada en generación. Para llamarla bienaventurada es porque es la más grande entre todas las grandes. Por eso vamos a alabar a esa grande mujer, como los ángeles del cielo, los apóstoles y los pastores de Fátima lo hicieron, reconociendo su virginidad, su pureza, su gracia y su grandeza, reconociendo que ella es la madre del Señor y es nuestra madre, la cual está tan llena de gracia que cuando visitó a Isabel, dejó a Isabel llena de su gracia. Por eso a esa que da gracia y nos puede llenar de la gracia de Dios como llenó a Isabel, vamos a alabarle lo profundo del corazón para que hoy, que hemos regocijados con la gracia del Señor por medio de esa hermosa visita de María la Virgen a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestro ser. Por eso vamos, hermano. Eso no es una oración repetitiva. Mañana quizás les hablo una hermosa María, esos misterios de ese rosario para que ustedes aprendan qué es lo que hacemos cuando oramos el rosario. Es una alabanza, es una gloria hermosísima que es grata a Dios y a su hermosa madre, porque ahí reconocemos todo lo que aconteció con Jesús. Por eso hoy invito rosario, señores. No les crean a los que les dicen es que eso es repetitivo, no. Haga esas oraciones desde lo profundo del corazón. Alabe y glorifique a María como íbamos a alabar en su casa noche y día. Así es que lo hagamos. Vamos a hacer con mucha fe en familia, porque familia que ora siempre está unida y familia unida nunca es vencida. O sea que si estamos unidos no falta el techo, no falta el abrigo ni el pan de cada día. Por eso vamos a orar unidos como familia que somos, porque aunque yo no sea hermano de sangre de ustedes no sean hermanos de sangre mía, somos hermanos en Cristo, somos familia. Vamos a orar para que Dios siempre nos bendiga como familia de que somos, como hijos del que somos. Por eso alabemos y glorifiquemos a la que es una grande mujer, a la Reina de Reinas, Señora, Señora, Santa de Santas, Virgen de Vírgenes, pura de puras, la cual se llama María, la cual mi Señor la bañó con su preciosa sangre cuando estaba colgado en los maderos. Y le dijo, madre, a tu hijo, hija, hijo, hay a tu madre. Por eso nosotros somos hijos de María, porque el Señor nos la entregó como madre, madre universal. Qué hermoso tener una madre tan grande como esa. Pero como yo me gozo y me alegro de tener una madre como esa, no me orgullezco, que el orgullo no morará en ninguno de nosotros, me alegro. Por eso como hombre alegre y feliz de tener una hermosa madre como es María, hoy la saludo desde lo profundo de mi corazón y los invito a que lo hagamos juntos, diciendo con amor, con un corazón contrito, humillado para con Dios, para con ella, diciéndole, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, y gloria a Dios Luz, Espíritu Santo, como era en la que sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermoso Jesús, Divino Maestro, como Señor Dios nuestro, en esta hermosa tarde una vez más, nos hemos congregado como pueblo tuyo que somos, como tus hijos, Señor, los cuales reconocemos a Abraham como nuestro Padre en la fe, a Elías como el Padre de los profetas, a Moisés como tu ley, y a ti como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el verdadero Dios, el cual engendrado y no creado por la misma naturaleza que el hombre, porque por ti antes es que en todo fue creado, mi Señor. Por el glorioso y bello día, te alabamos tus hijos, te glorificamos, Padre, y te damos gracias por todo lo que tú nos brindas, Jesús. Te damos gracias por este hermoso atardecer, por el sol que has colocado a iluminar la faz de la tierra, por el agua y la nieve que has descendido sobre los campos para que las semillas muertas vuelvan a la vida, por hacer posible que hoy podamos reunirnos, así sea a distancia, con nuestros hermosos hermanos y que vamos a compartir de ti las maravillas que nos has dado a conocer, Jesús.
Gracias por amarnos como nos amas, Jesús. Gracias por servirnos como nos sirves y por darnos tanto, hasta sin mesos. Porque tú eres tan bueno, mi Señor, que hasta este sol que ilumina buenos nos ilumina a los malos de la tierra. Y el mismo sol, el mismo pan que se comen los buenos, también los malos de él nos alimentamos. Qué bueno eres tú, Señor. Tú eres tan bueno, Jesús, que al blanco y al negro nos brindas tu misericordia. Al rico y al pobre, al pequeño y al anciano, al hombre y a la mujer. Por eso, Señor, gracias por ser un Dios de tanta igualdad. Gracias porque tú eres un Padre tan bueno, Jesús, que a cada amanecer tus hijos de la tierra podemos ver descender tu hermosa misericordia sobre nosotros, mi Señor. Al ver cómo las aves de los campos no cultivan y a todas les das de comer, y al ver cómo no tienen manos para hilar, y a veces tan bueno que hasta lo feroz le tienes una cosa donde morar. Qué bueno eres tú, Señor. Tú eres tan bueno que hasta los malos como nosotros en esta tarde nos das oportunidad de arrepentirnos, de clamar tu perdón y hasta podernos reconciliar contigo. Qué bueno eres tú, Señor, que no has cerrado el cielo para que nosotros lo heredemos, sino que antes lo has abierto y lo tienes hasta sin puertas y sin ventanas, para que nosotros como hijos tuyos tengamos heredad del hermoso reino de los cielos. Qué bueno eres tú, Señor. Eres tan bueno que no tengo palabras para anunciarle a mis hermosos hermanos que tú eres Jesús. Porque por mucho que yo hable de ti y que diga lo bueno que eres, es pequeño comparado con lo que verdaderamente tú eres, mi Señor. Por como tú eres tan bueno, Jesús, acógenos hoy, Señor. Permítenos recostarnos en tu pecho. Tómanos de la mano y no nos sueltes para no ir tropezando con las piedras de tropiezo que hemos tropezado y para no seguirnos convirtiendo en piedra de tropiezo como para con muchas o con muchos nos hemos convertido en la tierra. No nos sueltes, Jesús, caer en la oscuridad. Queremos estar en la luz, mi Señor. Por eso acógenos como tus hijos que somos, porque te reconocemos como nuestro hermoso Padre. Y como pecadores que somos en este hermoso día, te damos gracias por todas tus maravillas. Gracias por toda tu hermosa creación. Gracias por las hermosas montañas con que proteges esta hermosa ciudad. Gracias por la ciudad en que me tienes viviendo y por la ciudad y países en que tienes viviendo a otros hombres y mujeres de la tierra. Gracias por los hermosos mares, por los hermosos océanos, Jesús. Gracias por todas estas hermosas aguas frescas y cristalinas con las cuales nos permites alimentarnos y alimentas las aves de los campos y los vegetales para que hasta ellos crezcan y den frutos en abundancia y ellas se multipliquen para que nosotros tengamos abundancia de alimento. Como gracias a ti en este tiempo, en esta ciudad, en este país y en este mundo, en muchos lugares tenemos, Jesús. Gracias por bendecirnos, Padre. Gracias por darnos tan grandes tributos, como es esos hermosos dones del Espíritu Santo y esos hermosos frutos del Espíritu Santo. Gracias, hermoso Dios de Israel, por mirarnos con ojos compasivos. Gracias porque a tontos como yo, eres capaz de darnos sabiduría en la tierra para que los sabios tengan en qué pensar. Gracias, hermoso Jesús, porque tú nos enseñas la verdad. Gracias porque tú haces tu trono, gloria y vestiduras celestiales en lo alto, sin importar el que fueses a ser asesinado, despreciado y boqueteado, y todo lo hiciste por amor a nosotros. Gracias por haber nacido en mansedumbre y en humildad en aquel pesebre, y haber elegido a esa hermosa mujer virgen y pura como tu hermosa madre, ya nos la ha entregado como madre celestial en la tierra. Gracias, hermoso Dios de Israel, porque tú eres justo, bondadoso y misericordioso. Eres tan bueno que nunca me pones con serpiente ni con víboras, porque tú no quieres que ellas me devoren. Igual lo haces con mis hermanos. Eres tan bueno que a cada día te pido el pan de cada día por medio de la oración del Padre nuestro que tú has enseñado a la tierra. Y a mí como hombre, la verdad, nunca me has dado rocas, Jesús. Eres tan bueno que nunca quieres que los escorpiones me piquen, Señor, para que yo no pierda la vida. Eres tan bueno que eres capaz de poner a que caminemos entre leones, monstruos y serpientes. Y tú nos pones a salvo por el alcance de todos los malvados, porque tú nos amas tanto y nos conoces tanto que hasta por nuestros propios nombres nos llamas. Qué bueno eres tú, hermoso Jesús. Pero como tú sí eres bueno y te pedimos los de la tierra, no nos abandones, Padre. Y ya que nosotros hemos estado tan grandemente abandonados de ti, perdona nuestro abandono de ti. Perdona nuestra rebeldía, Jesús. Perdona nuestra desobediencia. Perdona que hemos sido hombres de muy poca fe y por eso no te hemos obedecido, Jesús. Perdona porque no hemos llevado tu palabra a la vida y a la práctica, Jesús. Perdona porque en vez de ser buenos hemos sido malos
Y en vez de ser obedientes, hemos sido desobedientes. Y en vez de ser perfectos, hemos sido imperfectos. Perdona, Jesús, porque en vez de ser corruptos, hemos sido incorruptos, tanto que todos los hombres de la tierra, sin excepción alguna, hemos sido mentirosos y ladrones. Perdónanos, Jesús, porque hemos sido de esa manera y no hemos sido como tú nos enseñaste. Perdónanos, Jesús, porque aun viendo cómo te levantaron los antepasados de nosotros en los maderos, te golpearon, te gargajearon, te salivaron, te colocaron una corona indesable de espinas sobre el cabeza y pisotearon tu cuerpo cuando estabas allí siendo latigado por ellos. Perdónanos porque habiendo hecho cosas tan grandes como esas y para muchos de nosotros, es como si tú no hubieras hecho tu sacrificio, Jesús. Perdónanos, Padre, porque hemos estado tan alejados de ti. Perdónanos, hermoso Dios, porque hemos estado defendiendo causas de hombres y creencias de hombres y no hemos estado defendiendo verdaderamente tu palabra, tu enseñanza. Perdónanos, Jesús, porque hemos sido tan malos obreros que hoy ni siquiera nuestra alma está preparada para ser heredera del cielo. Perdónanos, Jesús, porque tú nos enviaste a buscar almas para el cielo y la verdad, aún creo que no tenemos ninguna para tu cielo, Jesús. Perdona porque hemos sido malos obreros y no hemos sido capaces de dar un verdadero testimonio de vida con nuestra propia vida. Perdona porque hemos sido oscuridad en vez de ser luz. Y llénanos hoy de ti para cambiar, para ser como tú quieres que seamos, para ser criaturas nuevas, odres nuevos, para que tú así nos llenes de tus bendiciones, como lo hiciste en la boda de Canaán cuando mandaste llenar las tinajas de agua y las bendijiste para convertirlas en el mejor de los vinos. Pero ya que tú no bendices tinajas vacías, y nosotros hemos sido tinajas vacías en la tierra, porque hemos estado muy alejados de tus enseñanzas, y tus enseñanzas no nos las han dado acorde a tu voluntad muchas veces, y no la hemos podido comprender y entender y darles un verdadero cumplimiento. Perdónanos, y como tinajas vacías, llénanos hoy de ti, de tu gracia por medio de tu hermoso Espíritu Santo, y como Padre, regocíate para con nosotros por medio de esa bendición. Señor, tú a Jacob le permitías orar, y le permitías que te pidiera. Y cuando Jacob oraba y pedía, Señor, tú a Jacob le permitías ver una escalera que iba al cielo. Y le permitías al mismo Jacob ver ángeles subiendo por aquella escalera, con las manos llenas de los pidos que Jacob te hacía, Señor, para llevarlos a ti. Y enseguida, después de que ellos traspasaban las nubes, pasaban la oscuridad y llegaban a tu reino, tú les permitías, hermoso Dios, que esos hermosos ángeles volvieran a la tierra con las manos llenas de tus bendiciones para Jacob, porque de él saldría Israel, tu pueblo, de él saldrían las 12 cabezas de las tribus de Israel, Señor, y le bendecías grandemente. Así como a Jacob le dabas tanto, Padre, aunque no somos dignos de que entre a nuestra casa porque no hemos sido como Jacob y somos unos pecadores y te pedimos que perdones nuestro pecado y que tengan misericordia de nosotros como tú lo tuviste Jacob y de sus hermosos descendientes. Lo cual lo pedimos como hijos tuyos en tu grande nombre, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Luz Espíritu Santo. Y como hijos tuyos, Padre del cielo, alabándote y glorificándote, yo te pido que en la tierra los ciegos vean, los sordos escuchen, los mudos hablen, inválidos caminen. Yo te pido que esta pandemia hoy sea vencida con tu poder, con tu grandeza en todo el mundo, Jesús. Tú eres un Dios que amas a todos por igual. Yo sé que de los países del norte vino basura hacia el sur, como lo profetizó Jeremías en el libro de Jeremías en los antiguos tiempos. Pero yo sabiendo que del norte vino basura al sur, hoy pido por los del norte, por los del oriente, por los del occidente y por los del sur, Señor. Hoy pido por el más pequeño como por el más anciano de la tierra, porque todos, sin excepción alguna, Señor, necesitamos de tu misericordia. Los sabios necesitan más sabiduría para poder comprender tu verdad. Y los tontos necesitamos la sabiduría tuya para poder comprender tu verdad y así volver todos a ti, unidos en una misma fe, en un solo credo, en un solo Dios, el cual eres tú, Señor. Por eso, como Dios nuestro, y ruego para que los enfermos se sanen. Hoy ruego para que todas esas personas que se encuentran hospitalizadas, tu mano misericordiosa descienda sobre ellos, Jesús. Y así como sanaste enfermo frente a mis ojos, Padre, aquel día que me llevaste a tu presencia por vez primera, cuando te levantaste del trono donde estás sentado y extendiendo tus bellos brazos y abriendo tus manos con tus llagas en ellas, tomaste a los hombres por los hombros y les diste fuerza y fortaleza y les dijiste, vete a la multitud que estás aliviando
Y soy testigo tuyo para poder decir a mis hermanos que hasta aquel inválido caminó, Jesús. Así como aquel inválido caminó, y te pido que tu divino poder, que tu hermosa gracia y grandeza del Espíritu Santo se regocije hoy sobre los que necesitamos de ti, Señor. Y que en este día los que estamos cansados no descanses. Que los que estamos tristes nos alegres. Que los que estamos angustiados nos llenes de gozo. Y que los que estamos enfermos seamos sanados. Bendícenos, Jesús. Y haz que los que tenemos problemas se nos acaben y los que tenemos necesidad se nos suplan, Señor. Y que a tu pueblo no le falte el techo, el abrigo ni el pan de cada día, Jesús. Bendícenos como israelitas que somos, Señor, como descendientes de Abraham que somos, y haz en nosotros tu hermosa obra, por cual lo estamos pidiendo en tu grandísimo nombre y para tu hermosísima gloria, Jesús. Y como hombre, el cual me has enseñado estas cosas, Jesús, porque gracias a tu misericordia no tengo maestro en la tierra. Mi maestro eres tú. Gracias a tu misericordia esto no lo aprendí de hombres, esto lo aprendí fue de ti, Jesús, el cual siendo yo un pecador sin ser digno de ti me hiciste digno. Y hasta me has permitido ver tu rostro, tus ojos, que escuchar tu hermosa voz y poder decir a los de la tierra que te conozco, que existes, que tienes una grande morada esperando nuestro regreso, Jesús, y que lo más hermoso es que tú, sin excepción alguna, nos quieres de regreso a todos los de la tierra, porque tú eres tan bueno que cuando viniste al mundo, no viniste a buscar justos, sino pecadores. No viniste a buscar santos, sino impíos, Jesús. Por eso, como Dios nuestro, ya que hemos sido tan pecadores y tan impíos, perdónanos y ten compasión de nosotros, como Dios nuestro que eres. Y haz en estas personas tu obra, Jesús. Y ya que tengo a mis hermanos a distancia, tómalos por los hombros con tus propias manos. Haz que ellos sientan el poder, la gracia y la grandeza del Espíritu Santo, Jesús, sobre ellos. Y que todos ellos hoy, si es la voluntad tuya, que sean de misericordia tuya. Cuando tú viniste a la tierra como hombre, te encontraste con enfermedades que no tenían cura, Señor, como era la lepra y como era la sífilis. Mas tú a los sifilíticos y leprosos los sanaste, Jesús. Después de 2000 años de tu muerte, de tu resurrección y asunción al cielo, me has enviado a mí, Jesús. Y yo me he encontrado con enfermedades que no tienen cura ante el hombre nuevamente, como es el cáncer, el SIDA, y como es esta pandemia tan fuerte que se apura la tierra, lo cual los hombres no han encontrado la cura para ella. Mas yo me refugio en ti, sabiendo que tú eres la cura de toda enfermedad, porque tú eres el máximo cirujano, Jesús. Tú no necesitas medicamento ni bisturí, solo una palabra a tus labios basta para sanar, pidiéndote que sanen los enfermos, como tú lo puedes hacer y como tú lo vas a hacer si es tu voluntad, Señor. Porque no se hará lo que yo quiera y lo que yo pida, se hará tu voluntad. Por eso hoy, sabiendo que es tu voluntad, y yo sé que la voluntad tuya es que seamos sanos, que seamos fuertes, que seamos bendecidos por ti a cada día, hoy nos colocamos en tus manos y te pedimos esas bendiciones. No solo para nosotros, para todos los que nos rodean en la tierra sin excepción alguna. Sea que nos amen o nos odien, sea que nos acojan o nos desprecien, sea que nos insulten o nos besen al mejillas. Bendíceles a todos por igual, Señor. Y no tengas en cuenta lo malo que han hecho para contra muchos de los tuyos, Señor. Ten en cuenta la fe con que hoy los que hemos sido insultados te lo pedimos para ellos. Ten piedad, Jesús. Ten compasión de cada hombre, de cada hermosa mujer y sánalos. Y bendice las hermosas aguas que ellos tienen presentes en sus hogares, Jesús. Convierte esas hermosas aguas en esa hermosa bebida de sanación para los enfermos. Muchos hombres hasta se han burlado de mí porque presento las aguas a ti. Y te pido que las bendigas. Y me han dicho que benditas son. Yo sé, Señor, que tú las bendijiste desde el principio. Tú las limpiaste y las purificaste desde el principio, haciendo posible que animales, vegetales, nos alimentáramos de ellas. Tú las purificaste y las oxigenaste, Jesús. Pone a las aguas las aves, las plantas y los hombres tuviéramos vida en abundancia en la tierra y continuara nuestra existencia generación en generación, como hasta hoy continúa aún, porque gracias a tu misericordia no hay sequía en la tierra. Mas yo sabiendo esas cosas, hoy te presento esas aguas, Jesús. Así no estén aquí presentes, te las presento, Padre del cielo. Y te pido que tu santa bendición descienda sobre cada tinaja, Jesús, que estas personas hoy tengan en sus hogares dispuestas para ti. Bendíceles esas aguas, Jesús. Convierte esas aguas en esa hermosa bebida de sanación para los enfermos. Y si es colocar las heridas de los enfermos, te suplico, te imploro, te ruego y te pido que esas heridas se cierren como se cerraron las heridas de Job, de todos los leprosos que tú sanaste antes de venir al mundo cuando viniste después de tu partida. Y que estas aguas que yo hoy te presento en la tierra, Señor, y a ti recién tus bendiciones jamás puedan ser útiles por la maldad del mundo, lo cual lo pido en tu grande nombre como Dios Padre, como Dios Hijo
y como dio luz, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me les bendiga a todos. Una buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos y no se les olvide. Cristo los ama. Ámenle ustedes también, como también le voy a amar. Buena tarde para todos. Gracias.